tardes, en este caso ya buenas noches, depende del sitio donde nos veas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo, un directo de la UEFA Women's Champions League en este nuevo formato donde el Barça se enfrenta al Bayern de Múnich. ¿Estás listo? ¿Tienes preparada la cena? ¿Lo tienes todo listo y más que listo para este partidazo? Pues aguanta, que en unos segundos empezamos. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a un directo más, un día más, un directo importante. Un directo importante para nosotros y también para las jugadoras. Así que atentos y atentas porque hoy va a ser divertido, difícil, complicado. Bueno, se va a unir muchísimas cosas y un saludito, como no, a Regine y Sod por ese regalito, ese quiéreme que me ha mandado. Pues nada más empezar, muchísimas gracias. Pero no podríamos ser nosotros, en este caso no podría ser yo, sino un saludito Sur Indómito desde Chile. Un saludito Rey. Si no me faltan cosas, muchas gracias a Miguel también por seguirnos, porque si os fijáis en TikTok, no tengo puesto aquí, pues cuando marcan las jugadoras y eso, bueno, pues cosas que pasan y que suceden, ya veis, cuando tengo que ponerme en directo, básicamente y llanamente. Dicho esto, voy a ir añadiendo las cositas, voy a ir nada y en breve comentando qué es lo que creo que puede suceder en el día de hoy, después de lo que hemos visto, ¿vale? De los 11 que hemos visto, vamos a poner, si podemos poner aquí el 0, a ver, aguante. Ojo, cuidado. Ahí tenemos el primero. Qué máquina estoy hecha, Qué máquina estoy hecha. Os tengo que decir que el 11 del Barça me gusta. Y también os tengo que decir que lo puedo llegar a entender, Lo puedo llegar a entender porque Claudia Pina, bueno, sale de molestias y demás, y bueno, pues se puede entender, pero dame un segundito porque esto está ya, más o menos aproximadamente. Que no me quiero dejar nada. Dice Edu Pro, en resumen, gana el Barça. Calma, porque el 11 inicial del Bayern en el día de hoy, cuidado, cuidado, y lo vamos a comentar ya para que me digáis, obviamente, qué pensáis vosotros y vosotras de estos 11, ¿vale? Normalmente suelo poner una música, en este caso solía poner la música de la UEFA Women's Champions League femenina, pero ya sabéis que tiene copy. Y pues en esta plataforma, bueno, en este caso, Roxana, muchas gracias Reina por ese follow, llamada TikTok, pues como pongas algo con copy, pues te restringen el directo, ¿no? Aparte tengo que deciros que después de las nuevas normas que ha sacado TikTok, os tenéis que portar muy bien en el chat, ya no voy a ser tan flexible porque lo que ocurre en el chat parece ser que es culpa mía. Entonces, calma, ¿vale? Calma, porque el primero que vea que dice cosas extrañas lo voy a banear, no voy a decir nada. Así que lo único que espero para vosotros y vosotras es que os lo paséis bien. A la espera de que conecten, que por lo que estoy viendo conectarán a -5 la transmisión, deciros que el partido puede ver por Disney Plus, ¿vale? Quien no tenga Disney Plus, marramiao. Yo supongo que se me escucha bien, si no, pues decírmelo, ¿vale? Necesito que me lo digáis. Todo está perfecto. Vale, os voy a poner en situación. Para que me digáis lo que pensáis. Yo lo entiendo. De cierta manera, os tengo que decir que entiendo el 11 que ha puesto en el día de hoy para Romeo, Pero os lo voy a decir ya. Por ejemplo,
el 11 inicial del Bayern de Múnich. Del Bayern de Múnich no, vamos a empezar por el local, por el Barça. Catacoy en portería, no hay ninguna diferencia en lo que solemos ver. En línea defensiva la habitual, con Ona Valle, Irene Mapi y Esmei Brooks. Zona de centro del campo, ya sabéis, la APA, la Santa Trinidad, Alexia, muchas gracias a Nai por ese follow en TikTok, a Patri y Aitana. Arriba por la zona derecha Hansen, centro como 9 Eva Peyor, y por la izquierda pues tenemos a Salma Parayuelo. Este es el punto en el que algunos de vosotros pueden no estar de acuerdo. Yo puedo llegar a entender que salga Salma y no salga Pina, porque sale de, como os decía al inicio, de que unas molestias a nivel de sobrecarga muscular. Entonces la cuida, la deja en el banquillo y en este caso he decidido por Salma. Sí que es verdad, ahora te contesto, Trus, Rey, sí que es verdad que en este caso lo único que espero, siendo un partido tan importante como el de hoy, es que Salma Parayuelo tenga buenas decisiones, que no se equivoque, que no tarde en pensar en solucionar ese último push y que sea resolutiva, no que la veamos perdida, fatigada, que no llega, que no controla del todo bien. Una Salma Parayuelo que creo que durante esta temporada va a tener que aprender muchas cosas. Más que nada porque la estamos viendo en esa posición de lateral izquierdo carrilera, ¿vale? Veremos qué sucede y si le sale bien a Pera Romeo. Nos dice Ángel, buenas tardes desde Ciudad Real. Buenas tardes, Ángel Rey. ¿Qué resultado creo? ¡Buf! Pues te voy a decir que creo que en el día de hoy va a ser una victoria para el Barça, pero ajustada, un 3-2. Un 3-2, Trus. Creo yo, ¿eh? Ojalá me equivoque. Porque delante, y ojito, porque yo os hice un vídeo, ya sabéis, en la plataforma roja, donde se suben vídeos, también se hacen directos, que también estamos en directo ahora, que a ver si os pasáis y miráis los vídeos de Conociendo al Rival, os expliqué un poquito lo que me esperaba del Bayern de Múnich, ¿vale? Lo que pensaba que iba a suceder, cómo se movían las jugadoras, por dónde atacaba, por dónde era la zona más peligrosa del conjunto dirigido por José Barcala. Y yo creo, Agua, muchas gracias por ese follow, se nos puede complicar en el día de hoy. Dice NX, llámame loco, pero gana el Bayern. No pasa, Rey, tú puedes decir tu opinión, sin problema. A ver. Dice Barsawi, la mejor narradora de TikTok. Hostia, Barsawi, muchas gracias, Rey. Intento mejorar, Intento mejorar siempre. Evangeline, lo acabo de decir. Creo que lo voy a poner en el chat. Lo voy a poner en el chat para que no estéis con todo el rato. A ver... Creo que se puede... Disney Plus. Obviamente pagando, Disney Plus. Alex Bass, muchas gracias por ese follow. Vale, si yo hago así, yo puedo fijar mi comentario. A ver. Ah, sí, mira. Pues anclado. Bueno, está en revisión, tardará un minuto en salir. Así que os digo ahora mismo el 11 del Bayern. Cuidado el 11 del Bayern. Tenemos a Magmutovic en portería, línea defensiva con Ket, Balizaguer, Eriksson y Simon. Zona de centro del campo con Stenwick, Caruso. Ojito también este centro del campo, ese doble pivote. Por delante 3 jugadores, ya sabéis, el típico 4-2-3-1 que utiliza el Bayern. Con Tanikawa por la derecha, Harder, ojito, en el centro y Bull por la izquierda. Y arriba, Schuller. Gracias, Fina, por el follow. Reina, bienvenida. Dice Regin 2-1. Ojo, Regin desde Suiza, de Suiza, que siempre me equivoco, dice 2-1. Yo digo 3-2, 3-2. ¿Qué creo que pueda pasar? A ver, Caruso, le hemos visto jugar por la derecha. Bueno, le he visto jugar por la derecha en la posición que ahora mismo tiene Tanikawa. Es una jugadora muy rápida. Caruso tiene una capacidad de, bueno, obviamente ofensiva, también defensiva, sube mucho, se va hacia el centro. Luego tenemos a Tanikawa, que es una jugadora que vimos contra Leverkusen, si no me equivoco, en esa posición en la que hoy ocupa Harder. Una jugadora, la dorsal 18, que es muy polivalente, baja a ayudar, se pone en la posición muchas veces de pivote, haciendo que Stenway pueda subir hacia arriba. Una Stenway que tendremos que tener mucho cuidado con ella, porque una jugadora que intenta distribuir bien el juego, con sentido, buscar esos pases en profundidad, buscando a sus compañeras con clara
capacidad ofensiva como tenemos a Harder, Bull y Schuler. Harder, una jugadoraza con que habrá que tener mucho cuidado con ella, que si encima se junta con Schuler y con Bull, vamos a tener problemas por esa zona izquierda, que es la que creo que es, obviamente, según he visto y analizado al Bayern de Múnich, es por donde siempre atacan, ¿vale? Atacan por esa zona izquierda con una Simon, una lateral izquierda que va a ser carrilera, va a ir arriba mucho, Bulls irá hacia adentro, creando esa superioridad numérica en el centro del campo. El Barça tendrá que hacer y empujar a ese Bayern de Múnich hacia las bandas, teniendo mucho cuidado, obviamente, las extremos en ayudar a las defensas, ¿vale? Porque Bull tiene una calidad, una clara capacidad de 1 a 1, llega hasta la línea de fondo, se va hacia adentro, entra en el área, entonces es muy difícil para también a Clara Bull, pero cuidado también con Schuler, una jugadora muy buena que nos va a poner en peligro. Para mí hay que tener mucho cuidado básicamente con las bandas y el juego interior del Bayern. Sí que es verdad que veremos, según he analizado, gracias Ares por seguirme, Rey, ahora os voy leyendo, ¿vale? Dame un segundito. Que cuando saca el Barça desde el centro del campo, digamos que ahora saca el Barça de primeras, lo que hace el Bayern es 4 jugadoras arriba, presión alta, para intentar que el equipo contrario pues pierda ese balón y esa presión que ejerce en un bloque medio al equipo contrario para intentar recuperarla. Veremos qué sucede, veremos que nos encontraremos, pero para mí tenemos un partido complicado, complicado. A ver qué me decís por aquí. Dice Emilio, no creo que tengamos problemas, somos las favoritas. Nos dice Alec Bass 4 a 1. Pau Mendoza nos dice 3 a 1 con gol de Alexia. Dice Bianca, ¿por dónde se puede ver el partido? Bueno, lo he fijado, pero ha desaparecido, no sé por qué. Por Disney Plus. Pagini. ¿Qué nos dice por aquí también? Un saludito a Pau desde Colombia, a Andrew por ese follow, a Ricard, que nos saluda también. Antonio Estelvizado, sí, pero como os digo, en ese canal. Ahí está, gracias José por responderle a David. ¿Qué más tenemos? Y a Mario, que nos saluda también por aquí. Reto a la gente de TikTok. ¿Cuánto está Tabs ahí? La primera parte quiero ver 10.000. Sé que no hemos llegado ni a 1.000, pero somos 80 personas. Yo creo, Mía, muchas gracias por ese foro, que podemos llegar, si ya sabéis, le dais a apoyar un poquito en las plataformas. Nos dice Nomar desde la plataforma roja. No entiendo, pero Romeo, después de lo de Lisboa, vuelve a dejar a Pina en el banquillo y poner a Salma arriba. Me da que no es lo más acertado, ojalá me equivoque. Ojalá te equivoques, porque yo tampoco lo entiendo, y más después de cómo la hemos visto estos últimos partidos, ¿vale? Estos últimos partidos la he visto pues muy perdida, como os he comentado antes, ¿no? Que no acaba de encontrarse. Yo creo que ya es a nivel psicológico, porque ese bloqueo yo creo que ya es de ese estilo, porque es que no se entiende que una jugadora que hizo tanto la temporada pasada y la anterior en el Barça pues haya pegado ese bajón físico, y diría yo en todos los sentidos. No sé, es que no sé por qué está en esta situación, pero sí que es verdad que puedo llegar a entender que en el día de hoy sea como titular, porque Pina causó baja, cascando ya por ese follow, por esa sobrecarga, y no la quiero poner de inicio. Puedo entender que sea así, ojo, que me puedo equivocar. Ya sabemos que Pina cuando sale es Pina gol, lo revoluciona todo. Hola Lau, y lo único que espero y deseo es que este 11 del Bayern, que ojito este 11 del Bayern, ojito. Sí que es verdad que si el Barça las presiona, se pone nerviosas, es algo que pude estar viendo en los partidos que he estado para analizar. Muchas gracias a Lau por ese follow. En Disney Plus, y a User también, bienvenido, bienvenida. Pero a mí la zona izquierda, Caruso, Stenwick, Harder, Bull, Schuler y Simon, me da mucho, no sé. Pero el Barça es el Barça, tenemos un auténtico equipazo. Se ha hablado mucho en torno y alrededor de nuestro equipo, y no me parece justo. Ya sabéis, en este caso, que yo, para la gente que no me conoce, lo digo así rápido y ahora seguimos hablando del partido si queréis, no narro masculino, ¿vale? No narro masculino, yo soy full femenino. Sí que es verdad que antes hacíamos los partidos de liga, los narrábamos, pero ya no puedo, ¿vale? Sábados y domingos, que es cuando son los partidos de liga, no puedo, estoy trabajando, y pues sí que intentaremos narrar todos los partidos posibles de esta UEFA Women's Champions League en este nuevo formato. Ya sabéis que son 3 partidos en casa,
3 partidos fueras y os he dejado una imagen, en este caso ya sabéis en mis otras plataformas, para que os paséis y le deis un ojito relacionado con este tema. Nos dice José R, a ver, muchas gracias por ese follow, y dice Ares, creo que Televisa lo han abierto en TV3 y las eliminatorias también. No, TV3 tiene contrato hasta 2030, pero en el día de hoy van a hacer el Madrid, el Madrid, y no darán todos los partidos, darán solo 3 en este caso, y algo más, pero que bueno, tengo un vídeo por ahí que os lo expliqué más o menos cómo iba. Nos dice José Antonio desde La Roja, en la plataforma Roja, dice, ganamos seguro, no digo más, vamos Barça. Me gusta que tengáis esa actitud. Sí, señor. Dice Ángel, mañana también vas a estar en directo, Susana, con Madrid Atlético. No. Hay gente que hace Barça, hace Madrid, hace Atlético de Madrid. Yo solo hago Barça. O sea, no. Yo sé que a muchos les gustaría, pero no. Yo me paro aquí. A ver. Amner Arevalo. Muchas gracias también por ese follow. Bienvenido y bienvenida. Dice Miki BCN desde la plataforma morada. Dice, bueno, Susana, ¿qué pasó con Punto Deportivo? No sé cuántas veces lo tengo que decir ya. Lo vuelvo a repetir, no pasó nada, fui yo la que dejé el proyecto porque mi vida personal con el proyectazo, eran incompatibles, y pues yo decidí apartarme de ese proyectazo y ya está. O sea, no hay malos rollos de ningún momento. Estuve 3 años que me lo pasé muy bien, mucho trabajo también, y agradecida por todo lo que viví, pero yo ya no estoy en Punto Deportivo, les deseo lo mejor, pero es que ya mi vida personal ha cambiado mucho y va a seguir cambiando, así que perdonadme, pero un saludo para todos los puntos deportivistas, pero no, ya no estoy en el proyecto. Dice Miki, pues se nota que no estás, la verdad. ¿Ah, sí? Ostras, pues muchas gracias, Rey, muchas gracias. Para la gente que sigue, si veis que en las otras plataformas no os hago ni caso, seguir escribiendo, que yo intento miraros a todos, ¿vale? Porque estoy en las 3 y complicado. Scarlett, muchas gracias por ese follow. Dice Xavi Zabaleta, dice, disculpa, ¿hoy ese partido? Yes, lo ves aquí abajo, Rey. A las 9, que por cierto son -5, vamos a hacer un refresh. Vamos a hacer un refresh. En directo, ver. Hostia, vamos a silenciarlo. Pues vamos a conectar ya con el campo, por favor. Un poquito de sonido ambiente. Pondría la música, pero ya sabéis que no puedo por temas de copy, para que nos pusiéramos un poquito nerviosos y nerviosas. Hoy empieza un auténtico partidazo. Y os puedo decir que ya están en esa zona mixta, que la verdad, agradecida a Punto Deportivo por dejarme esa opción de pisar esa zona mixta y preguntar a las jugadoras donde están preparadas las jugadoras del Bayern y las jugadoras del Fútbol Club Barcelona. Gandía, no pongo el partido, Rey. La gente que estamos en directo narrando, perdonadme, pero no entiendo cómo podéis decir si ponemos el partido. Sabéis que hay copy, ¿no? O sea, imaginaros, no puedo poner el himno de la Champions, porque si no me va a saltar el copy. La verdad es que vamos súper bien, 1600, ya sabéis, en TikTok, se agradece muchísimo, pues os digo, 5000, bueno, os he dicho 10.000, vamos a bajar a 5000, pero sé que sois capaces de apoyarme. Xerxi lo dan por Disney Plus. Ya salen las jugadoras de ambos equipos. El equipo dirigido por José Barcala a la derecha, el equipo dirigido por Pera Romeo a la izquierda. Y esto, claro, nos pondríamos los pelos más de punta si escucháramos el himno, pero es que no podemos por tema de copy, como yo ya os he dicho. Dice Laura, dale Susana, que lo haces de PM. Gracias. Yo lo hago a mi estilo. Sí que es verdad que... Muchas gracias, Muchos me decís que se trabajó la radio, cosas así. No. Yo no escucho radio, no escucho a las narradoras que por cierto ha fichado Disney Plus, no las escucho nunca, porque yo cuando veo los partidos del Barça los escucho prácticamente sin voz porque me pone muy nerviosa. Y mucha gente me dice que tengo una voz que se parece a alguien, pero yo no imito a nadie, es mi forma de hacer las cosas, la puedo hacer mejor o peor, pero así lo hago yo, así lo hago yo. Muchas gracias a Modú y a Fistón y a Espi por esos follows. Dice Lau, mola tu voz y cómo narras las cosas. Muchísimas gracias, Lau.
¿Ves? Coméntasela a uno. No. No. Muchas gracias, Lau. Dice, ¿pero te animarías a retransmitir los partidos si te llaman de DAZN o Movistar? Hombre, me animaría, pero no soy profesional, no me dedico a esto, pero tendría que aprender, obviamente. Barcelonista, muchas gracias por el follow. Pues ya están las jugadoras haciendo el pase de rigor, ya sabéis, el choque de manos entre las jugadoras del Barça y del Bayern. Y nos ponen de nuevo el 11 del FC Barcelona, que vamos a repetir con Catacuya en portería, línea defensiva con Smey, María León o Mapi, Irene Paredes y Onavalle, zona de centro del campo con la Santa Trinidad, Alexia, Patri y Aitana, los 5 balones de oro que hay mismo en el campo, y arriba Salma Parayuelo, Eva Payor y Graham Hansen. Por parte del Bayern de Múnich, Mutovic en portería, una línea defensiva, ya sabéis, esa pues normalmente, y de hecho lo hacen 4-2-3-1. Simons por la izquierda, Eriksson y Ballisaguer son las centrales en el día de hoy, y Ket la lateral derecha. Ese doble pivote con Stenway y Caruso. Vaya doble pivote. Por arriba esas 3 jugadoras por delante, por la izquierda Bulle, Harden en el centro y Tanikawa por la derecha, y como referente arriba Schuller. Buena hora. A las 9 nos están pasando esas alineaciones con ese 4-2-3-1 que os he comentado de este equipo dirigido por José Barcala. Espero que vaya bien. Yo confío en estas chicas. No sé vosotros y vosotras, pero yo no sé. Siempre con ellas. Enrique, muchas gracias por ese follow. Rey, bienvenido. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dice Elena desde la plataforma roja donde puede ver el partido. Susana. No Susanita, ¿vale, reina? Me llamo Susana, no como tú me lo has dicho, por Disney Plus. Lo siento ser tan... Pero es que las redes sociales son así, ¿vale? Y más con las nuevas normas, tengo que tenerlo todo más o menos controlado. Y vemos a las jugadoras del Bayern, vemos también a la reina del mundo del fútbol FEM, para la gente que lo sigue, y esa es May, Esa es May, que cómo ha cambiado, Ahí está, bien, hay que confiar. Vamos a prepararlo todo, que todo esté bien. El tiempo sobre todo. Hostia, Cuidado, que se lía, Vale, lo tengo. Tranquilidad en las masas. Se encargará el Barça de sacar desde esa zona del centro del campo. Se prepara Eva Payor. Vemos en el día de hoy a la colegiada italiana Silvia Gasperotti, esperando la indicación. Y empieza el partido. Tensión, Tensión. Gracias, Mama2160 por compartir el live. Ataca al Barça. Hostia, qué mal se ve, Qué mal se ve, Ostras. Ataca al Barça por la izquierda. La tiene Salma Parayuelo. Tiene delante a Ket. La presiona para que no siga avanzando. O hacia atrás el Barça. La tiene Alexia. Juan cortito para Smey. Smey mucho más hacia atrás. No quiere problemas para Mapi. Mapi que la pisa. Obliga un poquito a salir al Bayern, que me ha sorprendido que no ha salido en tromba como lo suele hacer siempre, que salen esas 4 jugadoras hacia arriba para intentar robar ese balón, pero sí que es verdad que están haciendo lo que os he comentado al principio, esa presión arriba para intentar robar el balón, y cuando se ven un poquito apuradas como ahora, pues lo que hacen es perder la posesión. La tiene de nuevo el Barça. Mapi León combina con Salma, juega hacia atrás, la tiene Irene. Balonazo buscando a Aitana. No lo tiene claro. Presiona bien Hardy y Stenway. Pase largo buscando a a Graham Hansen. Eso tendría que ser falta de Stenway. No pita nada la italiana. La tiene Aitana, que entra en el área. Levanta la cabeza. Centra el segundo palo. Va a llegar a Salma. Despeja la dorsal número 20. Empieza el partido potente. Me gusta cómo está jugando el Barça, cómo está presionando al conjunto dirigido por José Barcala. A ser el primer córner a favor del Barça. Qué bien lo hizo Aitana, cómo intentó robarle ese balón. Stenway se fue, y ese balón sutil, dirigido para que Salma pusiera ese primer gol en el marcador, pero no lo consigue. Saque de esquina para el Barça. Sí, ¿qué? Por Disney Plus, Rey. Gracias a Pape, a Celia por esos follows. Gracias a Regate Digital por decir grande narradora. Muchas gracias, Rey. Yo intento ser lo mejor posible, hacerlo de la mejor manera que puedo, y también obviamente que os divirta y no me está rajando todo el rato. Ojo que tiene el balón el Barça, centro al punto de penalti, no llega a nadie, la deja
salir la defensa del conjunto alemán. Va a ser saque de puerta para el Bayern. Dice regate digital brutal, te felicito. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Es que vivo con tanta intensidad en los partidos del Barça que nada más empezar, que eso es una de las cosas que tengo que aprender, tengo que regular, me quedo afónica. Ojo que recupera el balón en el Barça, la controla Eva Payor, se la deja Alexia, que tiene que hacer hasta 3 controles. ¡Mamma mía! Lo que acaba de hacer la reina, que se fue de Stenway, le pasó ese balón por debajo de las piernas, ya la controla el Barça por la zona izquierda, la tiene Mapi. Mapi muy arriba, cuidado, se quedan cerrando atrás Irene y Yona un poquito más alejada. La tiene Alexia. Ve claramente a Mapi cómo sube. Ojito que ha sido eso. Levanta la cabeza. Mapi va a centrar al punto de penalti. No llega Salma. Despeja Vallisaguer. La recupera de nuevo el Barça. Me gusta la presión. La tiene Patri. Levanta la cabeza. Va a centrar ese balón para Greyan Hansen. No llega. Pero madre mía cómo está esta jugadora. Madre mía cómo está la triple balón de oro que deja ese pase de tacón hacia atrás para una. La dejan cortito para Hansen. Respira, calma, la deja para Aitana, la pisa. Uy, qué buena esa, le llega a salir al Barça esa, pero ojo que la tiene Alexia, dispara desde fuera del área. ¡Golazo! ¡Gol! Que me quedo afónica, vaya auténtico golazo de Alexia Putellas, cómo controló, cómo vio esa escaira, ese palo arriba, cómo lanzó esa zurda y marca el primer gol para el Barça. Barça 1, Bayern 0. Chaval. Uy, que me ahogo. Ya he venido afónica. Muchas veces al Lipec por esa rosita. Se notan los colores, lo disfrutas como si estés hombre regate digital, por supuesto. Gracias a Velvet, vaya jugador, vaya jugador, es que se me ponen los pelos de punta con estas jugadoras. Ainhoa por Disney Plus. Es gol, vaya golazo, mira cómo controla, vaya rosquita, nene, madre mía. Muchas gracias, Panchi. Muchas gracias, Juan, y qué control, Dice Iron Goal, narras muy bien, te felicito, sigue así, también soy relator. Grande, Iron. Sí, señor. Muchas gracias a las más de 200 personitas que hay en TikTok. Dice Cholito Pérez, lo malo es que no se puede ver, tienes que tener Disney Plus, Rey. Ramírez Gudiel, muchas gracias por ese follow. ¿Quién ha metido? Alexia. Madre mía, vaya gol, Hostia, que no lo he subido, Estoy tan... A ver, este es el Bayern. Vamos a poner aquí local, si no la liamos. Y ponemos el marcador bien, que con la flipada. Perdóname si en TikTok veis el tiempo un poquito más pequeñito, pero es que no me da la vida para hacer más diseños. Vale, subimos aquí, Dame un segundo. Cuidado. Aceptar. Hostia, el 1, Está un poquito desviado. Está un poquito desviado, no pasa nada. De nada, Claudi. Madre mía, Madre mía, que estaba yo... Me estaba asfixiando, La tiene el Barça, juega en el círculo central con Alexia, que por cierto os aviso, si me veis mirando hacia allí es porque tengo ahí donde estoy viendo el partido, ¿vale? Ataca por la izquierda, viene Salma, se anticipa Ket, va a ser saque de banda a favor del conjunto dirigido por Pera Romeu. Ha marcado Alexia, un auténtico golazo. ¿Se me escucha bien? Yo creo que sí, ¿no? Vaya golazo, nene, de Alexia. Dice José, vamos, esto no he hecho más que empezar. Equipazo, esa es. ¿Qué dispositivo es el micrófono con audífonos? Suena muy bien. Este es un HyperX antiguo. Un iCloud, no sé qué, es el antiguo. Cuando pueda, me quiero comprar el nuevo. La tiene el Barça. O Irene, con mapping cortito en horizontal. Pide un poquito de movilidad. Pero presiona un bloque medio el Bayern, Me está sorprendiendo, está haciendo esa presión jugadora a jugadora, está ocupando más espacios para que el Barça tenga que jugar por fuera. Viene a presionar un poquito más ligeramente, en este caso Simon. Tiene que hacer que Greyan Hansen juegue hacia atrás. El Barça tiene que estar muy concentrada porque tiene jugadoras muy rápidas y muy buenas en la zona de arriba. Katakoi que se la juega.
Busca y encuentra muy bien, perdona, a Patri. La tiene Aitana, se equivoca, la recupera Stenway, va a disparar desde fuera del área. Nada. Bien. Era Harder, perdón. Gracias, Regate Digital, Rey. Porque es que, y lo he intentado poner ahí arriba, pero es que se va. Por cierto, 3.000 tap-taps. 5.000 antes de que acabe la primera parte. ¿Eh? Si hacemos 20.000 tap-taps, gracias Antonio Rey por ese follow. Nos coronamos, nos coronamos. Y si, hombre, si hiciéramos los 5.000 seguidores ya lo flipamos, ¿no? Yo siempre intento en todas mis redes sociales, que me llamo prácticamente menos en 2, es Susana Gallego _, sino en esta, en TikTok es _ Susana Gallego, igual que en la otra, ¿vale? De las fotos, de color, bueno, es que no puedo decirlo, pues si no me de esto. Claudia, muchas gracias por ese foro, y a Melvin. Enseñan a José Barcala, nervioso perdido. Nervioso perdido. Y obviamente a la gente de la plataforma morada, que no sé si hay gente o no, la roja, que la roja sí que os tengo aquí en el móvil, os puedo ir controlando un poquito más. Dale amor, En la roja subo vídeos, en esta en TikTok hago directos cuando estén en Champions y también subo algún que otro vídeo. Un poquito de amor y compañía. Gracias a Corfu Nieves por ese follow. Fuera de banda no, es fuera de juego, perdón, de Bull. Muy bien, un poquito justo, pero muy bien. En Valla y Alan también por esos follows. La marcó Alexia. Auténtico zurdazo, En Disney Plus, reina, Leticia. Hostia, mira, pues ha quedado que ni pintado, Leticia? La tiene el Barça. Juega en el círculo central con un poquito de presión por parte del conjunto alemán. Quiere y quiso transicionar rápido el conjunto dirigido por Pera Romeo, no lo consiguió. Tiene el balón en su poder la portera Mahmutovic. Saca el largo. Me sorprende también el que saque el largo cuando Mahmutovic, en este caso el Bayern, normalmente sale con el balón jugada desde atrás. La tiene Alexia. Decide abrir el juego hacia la izquierda buscando a Salma. Tuya mía para Smey. Me tiene que jugar hacia atrás, lo hace bien, combinando con Mapi. Mapi que levanta la cabeza. El Barça está volcando mucho el ataque por la zona izquierda. Y luego rápido cambia la orientación buscando a Graham Hansen. La tiene Patri, el timón. La que construye, destruye, como siempre digo, y que tiene la mala suerte de convivir con... ¡Ojito! La jugada del Barça, la tiene Smith, dispara desde fuera del área. Muy bien posicionada la portera. Va a ser saque, como no, de portería para el Bayern. Abril Yuba, muchas gracias también por ese follow. Ahí vemos esa jugada, cómo recibe Alexia. Vaya zurdazo, nene. Vaya zurdazo por Disney Plus. Que tampoco entiendo por qué han cambiado, porque antes los partidos se veían en abierto gratis. Y ahora pues la gente tiene que pagar. Ojo que ataca el Bayern, lo hace por la izquierda Harder. Tenía que combinar hacia arriba, no lo hizo finalmente, lo hace con Simon. Simon en cortito para Caruso, Caruso de nuevo para Simon, Simon hacia atrás. Y el Bayern me sorprende porque está cerrando con dos defensas, Viene y baja a recibir ese balón Stenway, juegan cortito para Bull, la pierde. Vino a presionar ligeramente Caruso, la recupera el Barça. Uy, la colegiada, cuidado, La tiene Mapi. Uy, vaya misil, un poquito balonazo para Smey Brooks. Smey que levanta la cabeza, Mapi que la dobla por detrás, decide combinar con Aitana. Aitana con Salma, Salma que centra el punto de penalti, no hay nadie, la despeja, recupera a Aitana, dispara. Paró, Mahmutovic, sale ese balón a córner. Cómo se está gustando el Barça, Uy, qué superior la estoy viendo, Cuidado, cuidado, ¿Cómo te saben las jugadoras del Bayern de Múnich femenino? Pues no es que me las sepa, es práctica. También tengo pues aquí abajo una chuletita que cuando no me acuerdo, miro. Cositas de narradores, ¿no? Cositas de narradores. ¿Quién ha sido la asistencia del gol de Alexia? Creo que ha sido de un rebote, creo, Gracias a Marina por ese follow. Saque de esquina. Me da igual, consta. Lo que no sea Barça, me da igual. Mapi León que marca jugada, tiene a Graham Hansen pegadita, jugada ensayada, así es, en cortito para Graham que se la deja a Mapi, Mapi que va a centrar, segundo palo, va a saltar a Irene, tenemos el segundo gol del Barça, que
que no fue ni a la primera, sino a la segunda, después de ese remate espectacular de Irene Paredes, rebotó, dio al palo, pero estaba la polaca, la más lista de clase, la que juega en silencio y la que tiene calidad, y la que fue la máxima goleadora y que se llevó el trofeo Gerd Müller en esa gala del Balón de Oro. Marca Eva Pajor el primer gol, en este caso el segundo gol para el Barça, el primero en su cuenta particular en el nuevo formato de la UEFA Women's Champions League. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buh! De locos. De locos. Muchas gracias a 007, a Fútbol Club Noel, a Hispana, a Rodrigo García por esos suelos y a Lee. A Humberto también, a Elisa, a Eduardo, a José, Brescarva 20, perdóname si no digo bien los nombres, muchísimas gracias a todos y a todas, 2-0, Bueno, en verdad antes lo he dicho mal, sería 3-2, pero ostras, me estoy arrepintiendo un poquito, Piden falta a las jugadoras del Bayern, no lo ve así la italiana, en el día de hoy ya sabéis que es italiana la colegiada, vamos a cambiar los marcadores, ahí está. Vamos a revisar un poquito todo. Perfecto. Y a Harry también, por ese follow. Creo que me lo he dejado. A Chia y a Idrissa. Venga, va. Sí, señor. 2-0, en el minuto 13. Vamos. Carlito Humberto desde Guatemala. Ostras, Qué buen invento, Te pones hielos, te pones el agüita y se conserva 10 horas, de locos. Llori por compartir. Gracias, Clara, reina. Seguro que le han preguntado. La tiene el Bayern. La tiene Bull. Va hacia arriba. Tiene delante una Bayern y va a tener que tener mucho cuidado. Lo tiene, lo hace perfecto. La recupera Aitana. Juega con Grian Hansen, que como os comenté, el Barça tenía que tener mucho cuidado y estar muy atentas en las ayudas defensivas, porque en este caso, tanto la lateral como la extremo, digamos, izquierda, Simon y Bull, son las jugadoras que van a estar muy, muy arriba, intentando pues bloquear al Barça. La tiene Grian Hansen en el propio campo. Se ofrece Aitana. Recibe la triple Balón de Oro. Escuchadme, que hay 5 balones de oro ahora mismo en el campo, Cuidado. Dice Jorge, ¿te pareces mucho a una locutora que transmite los partidos profesionales? Jorge Rey, me lo dice mucho, pero nadie, gracias Leire, pero nadie me dice a quién. Me lo dice mucho. Ojo, tiene balón Salma por la zona izquierda, se va de Ket, no consigue irse de Vallisaguer y dispara hacia arriba, como hace el Bayern en la Bundesliga alemana, que cuando se ve muy apuradas, balón hacia arriba y ojo, cuidado, nada. La tiene el Barça, círculo central, Irene para Mapi. Es curioso lo que está haciendo el Barça hoy, O sea, Mapi juega muy adelantada. Smey se mete por dentro. Ojito, Ataca al Barça, la tiene Patri. Wow, qué pase en profundidad. Ese triángulo buscando a una Valle en la zona derecha. Levanta la cabeza, se frena, juega hacia atrás buscando a Grian Hansen. La pisa. Madre mía esta jugadora, Madre mía que tampoco se merece la posición en la que quedó en el Balón de Oro. Juega de nuevo con Ona Valle. Presiona a Simon y presiona a Stenway. Una de nuevo para Grian Hansen. La recibe Patrick, que la pica al centro, bueno, al punto de penalti. No consiguió rematar bien Eva Pajor, que le pitan falta. Dice yo, pues la verdad, yo no veo falta a Ket en ningún momento en la dorsal número 20. Pero bueno. Hostia, Dara, que estás apostando, ¿no? La pregunta esa de alguien viéndolo por otro lado que no sea Disney, hacer favor en el chat de no ponerlo a nadie, pues entonces bloqueo, ¿vale? Respetar un poquito el que yo estoy en directo. Gracias a Dayana, Agora también, y el amigo de todos también por esos follows, muchísimas de ella, Luni, Hostia, es una locura hoy, La tiene el Barça, salva para Yuna en el área, levanta la cabeza, quiere centrar segundo palo, va a llegar Aitana, remató muy incómoda con esa pierna derecha, estuvo atenta a Magmutovic, va a ser saque de portería para el Bayern. ¿Crees que el Bayern marcará? Todo puede ser. Dice Graciela, ¿dónde lo podemos ver gratis en Latinoamérica? Gratis nada, es pagando en Disney Plus. Dice Luis, ostras, espera, es que os tengo que leer. Dice Luis, se parece a una reportera sevillana que sabe mucho de fútbol. Ahora no caigo el nombre.
Saludos Luis Palacio desde Málaga, ojito, también aquí en Andalucía, representando Andalucía. Vamos. Ha marcado Alexia y ha marcado Eva Payor, la polaca. Qué jugadoraza, vaya fichajazo hicimos. Es 7.200 de estos de TikTok a los 10.000, A los 10.000. Yo pensaba que ibais a llegar, pero me estáis sorprendiendo, Pues Lili, yo lo estoy viendo por Disney. Entonces, si no pagas Disney, no sé. Entonces, gracias a Pilar Sala. De nada, Jen. La tiene el Barça. Se está cerrando con 3 atrás, Patri sí que es verdad que está muy atenta por si tiene que hacer esa ayuda y ese apoyo. Y sobre todo, pues está Graham Hansen, que ha visto que no llegaba a Ona, muy atenta, no está tan pegadita arriba y hace esas ayudas defensivas a su compañera. Buena presión por parte del Bayern, que hasta 3 jugadoras querían hacer que el Barça no saliera con el balón controlado. La tiene Katako y decide jugar por la izquierda con Smey, que ya ve a Salma, 2 jugadoras también muy rápidas. Está Salma delante de Ket, se va de Ket, juegan cortito con Alexia, que se la quiso devolver a Salma, no llega, lo hace antes Ket, quiere evitar ese saque de esquina, finalmente lo hace, va a ser saque de banda a favor del conjunto dirigido por Pera Romeo. La tiene de nuevo Patri, qué buenas Patri, qué buenas Patri, mamma mía, don meu senyor. Dice Luis 4-1, ojo, Ataca al Barça por la derecha, centra a una Valle, punto de penalti, salta Salma con todo, no llega, va a ser saque de portería para el Bayern. A Basirou, muchas gracias por ese follow, a Eri por compartir. Dice Bola, pero tú le pones muchas ganas a la narración, nadie como tú desde México, saludos. Ostras, Bola, grande, tío, que muchas gracias, de verdad, Dice Enzo, bro, pero tú eres comentarista o qué? ¿O qué locura? Yo he sido comentarista, o sea, no profesional, he sido comentarista de fútbol masculino y soy comentarista y narradora de fútbol femenino, pero no a nivel profesional, o sea, yo no me gano la vida con esto, ojalá me ganara la vida con esto, pero no. Patri Balón de Oro, estoy de acuerdo, 007, tiene ya una misión. José Muñoz, muchas gracias por compartir. Ander Calleja, gracias por ese foro. Ostras, qué de gente, Moisés Ademar, también por esos foros y por unirse a este pequeñito canal que intentamos apoyar al máximo, como siempre, al fútbol femenino. Hombre, José, es que cualquiera lo hace mejor que ese programa tan... ¿Qué más me dice por aquí? Nieve, muchas gracias. La Parca también por esos follows. Dice Pavel, narras mejor que las presentadoras de la tele. Piénsatelo, ahí lo dejo. ¿Qué os digo? Sí, Laura, bajo suscripción. La tiene el Bayern. Eriksson que quiere cambiar el juego. La controla. Wow, muy bien Stenway. Juega hacia atrás Harder. La tiene Caruso. Busca ese pase largo. Que no encontró a nadie. No encontró ni a Schuller ni a Harder. Que a Schuller no la estamos viendo. No encontró a nadie. Tanikawa, perdón. Una jugada que también peligrosa que en el día de hoy pues no la estamos viendo. Jesús García. Saludos desde Gran Canaria. Dice Gaucho, punto deportivo, ¿qué pasa con punto deportivo? Yo estaba en punto deportivo, pero ya no estoy. Dice, a ver, Lili, muchas gracias ya, y Valia por esos follows. ¿Te pareces a cuando la del FIFA, no? 25 habla de otro partido. O sea, ojo que ataca al Barça, Latina, Aitana que está en el área, recorta para adentro y para afuera, la pisa, la vuelve a pisar, se la quiere poner en su pierna buena, que es la izquierda, finalmente tiene que jugar hacia atrás. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso es falta! La recupera el Barça, la tiene Patri desde fuera del área, dispara. ¡Wow! Muy bien posicionada la portera del Bayern, pero escúchame, ¿Perdona? Ortega Cortés YouTube. Muchas gracias también por ese follow. Os hemos dicho una palabra que no tenemos que haber dicho. Mundo deportivo miente más que... No lo sé, chicos. Tranquilidad, no os metáis con nadie. No me gusta... Aquí buen rollo, nada, de cosas tóxicas porque empiezo a bloquear, De hecho ya he hecho unas pocas. Brenda es pagando bajo suscripción en Disney Plus. La recupera el Barça de nuevo, la pierde fácil Harder. La tiene de nuevo el conjunto culé en su posesión.
Ya ve, yo no soy andaluza, yo soy catalana, pero lo que pasa es que llevo viviendo aquí en Andalucía desde 2015. Ya ves a Eric Gilberto, dice, buenas tardes, un saludo desde Tenerife, un saludito, Rey. ¿Dónde lo puedo ver? En Disney, ataca al Barça, lo hace Alexia Putellas, tiene por la izquierda a Salma, finalmente es la que recibe, va rápida, va a llegar, pero estaba mucho más atenta Mara Dameva, Ket. De hecho, piden saque de esquina, no sé finalmente ha pitado, no sé si finalmente ha pitado fuera de juego o no, y vemos la repetición. No es fuera de juego, por muy poquito, me está sorprendiendo Salma en el día de hoy, no llega antes, Ket, va a ser saque de esquina. ¿Se guarda para ver después? No lo sé. No lo sé. Sacumba, muchas gracias por ese follow. Ya, no entiendo por qué no dan en abierto. David, muchas gracias por el follow, Rey. Y a Lucía. Gala, o te relajas o te veto. O sea, tonterías las justitas. Me vais a ir aquí exigiendo lo que tengo que hacer. Grande, José. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué le pasa a la colegiada? Se prepara Graham Hansen, también lo hace Mappy. No entiendo porque hay dos jugadoras. Finalmente va a ser Mappy la que centra, punto de penalti. Salta Patri, despeja Tanikawa, recupera de nuevo el Barça. La tiene Ona. Centra, punto de penalti. Remató de cabeza Irene Paredes. Va a ser saque de portería para el Bayern. ¡Ojo, Jen! ¿En serio? Soy los mejores, tío. Soy los mejores en TikTok, de verdad, ¿eh? Saludito a Fuengirola, Luis. Grande. Wow. Hemos llegado a los 10.000, a los 20.000. Y aquí 2.724 a los 2.800. Venga, gracias Yuge por ese follow. Dice Carloncho, Vizcar Barça, esta noche ganamos sí o sí. Ojo, que quiere atacar, quiso sorprender Schuller a la defensa, en este caso, perdón, Skarder a la defensa. Cullen no lo consiguió en ese pase largo de Eriksson, que es lo que hace el Bayern cuando no encuentra salida. Pase largo y vemos lo que pasa. Sí, ahora transmitirán la Champions en Disney. ¿Por qué? No lo sé. Ruth Oficial Futbolista, saludos desde Perú, amor a Barcelona. Grande, Ruth. Y nos dice Rosemary, yo soy de México y no encuentro en ninguna parte. Disney Plus pagando bajo suscripción. O sea, ¿no podéis, Regine? ¿Qué ha sido eso? Hombre, Jordi, muchas gracias por esa rosita blanca. Claro, luego os enseñaré unas cositas, ya veréis, que adivinaos cosas que se pueden hacer aquí en esta plataforma, que es de locos. Hola, Ruth. Grande, Willy, Lo veo. Sí, este 73 antes lo daban en Dazón, no sé por qué han hecho esto, la verdad. La tiene el Barça. Juega por la derecha Aitana. Rebotó en Simon. Va a ser saque de banda a favor del conjunto culé. Todos los que pueda, sí. Ya que lo de la liga no los puedo hacer porque estoy trabajando, pues todos los que pueda, sí. Un saludito a Maribel Masí, claro que sí. La tiene Alexia. Loren Puerto, muchas gracias por ese follow, Rey. ¡Ojo! Jordi, el tomate. Grande, Jordi. Enorme. Muchas gracias, Rey. Barça de momento está dominando mucho al Bayern de Múnich. Entró muy fuerte Simon a Graham Hansen. Debería ser falta. No lo ve así la colegiada italiana. Va a ser de nuevo saque de esquina a favor del Barça. Jen Guateque. Toma ya. Y Belletti en el palco, Yo Gala estoy pagando la más barata. Yo. La que tiene anuncios, básicamente. La tiene Mappy. A ver ese balón buscando a Salma. Salma quiere recortar delante de Ket. ¿Perdona? ¿Qué ha pasado? A ver, va a ser saque de banda para... Debería ser para el Bayern, La Ipama, muchas gracias por ese follow. La tiene de nuevo el Barça. Aitana la pica buscando a Ona, que controló. No, perdone, finalmente fue Hansen. También os digo una cosa, que la calidad de... Voy a ser 1080, porque está calidad 720 y no se ve nada. Nada de nada. Y porque me salen las jugadoras, si no sería un poquito difícil narrar, La recupera Alexia Putellas en 3/4 de campo. Se la deja Aitana. Va a entrar en el área. Finalmente se la vuelve a dejar a la Reina. La Reina en cortito para Smey. Smey que se va de uno. Se va de dos.
¡Gol! ¡Gol del Barça! No me lo creo. Yo creo que el público tampoco. Excelente jugada del FC Barcelona que tuya mía, finalmente se la dejó en cortito a Alexia para Smey, que no se lo pensó, tiró y marcó este tercer gol a favor del Barça. Barça 3, Bayern 0. Madre mía. Ostras, Wow. Ahí vemos la jugada, cómo ve Alexia Smey. Smey dice, sí, pues con la izquierda la controlo y remato con la derecha. Madre mía. Popo, eres muy... como sigas así vas fuera, Rubia 1,80, bien, sabemos lo que mides. O sea, pues no me acuerdo. En Disney Plus no me acuerdo, es la más barata. Y la zona no lo dan. No lo dan, reina. Vale. Todo controlado, Todo controlado. Venga, va. ¿Qué ha pasado por ahí? Muchas gracias a Brenda por esas 2 rositas. Muchísimas gracias, reina. Y ojito, hay tarjeta amarilla para Stenway. Es muy buena, pero es... meh. Y un clavel. Muchas gracias, reina. ¿Cómo me queréis hoy, Hombre, es que TikTok está... Si fuese así todos los vídeos que suba a TikTok sería increíble. Nieve en Disney Plus. Les vamos a meter un baño. Ojo, No, en Dazón no. Dice Ortega Cortés, YouTube, eres una gran narrando. Muchísimas gracias. Y perdonadme por la fonía, Perdonadme. Ah, bueno, lo enseño. Es que estamos a 20... Mira. Mirad esto, Cuando... Gracias a Paula. Ojo, ataca al Barça. No lo hago ahora. Un momentito, aguanten. Alexia juega hacia atrás buscando a Salma. Salma que tiene que ganar metros, ganar espacio. Quiso combinar con Aitana. No llega. Recupera Tanikawa. Lo hace y combina bien, muy bien con Harder. Abre el balón hacia la izquierda que la recoge ya Clara Bull. Clara Bull que se va hacia adentro. Se la deja a Tanikawa. No llegó. Lo hace en segunda línea Harder. Se quiere ir. Pide falta. Muy bien protegida esa jugada con Salma. Harder que lo intentó. No lo consiguió. Y tiene que salir el balón. Madre mía, cómo sale el Barça. Madre mía, cómo sale el Barça. ¿Por qué? Lo habéis flipado, en TikTok. Me vais a decir que no. Muchas gracias a César, a Scaldavis y a Paula. MVP hasta ahora. Ahora, ostras, MVP ahora todo el equipo. Bueno, Alexia. ¿Has visto, Jordi? ¿Os ha gustado o no? Son cositas que estoy adivinando. Lo malo que en las otras plataformas que estoy en directo me habéis visto hacer así, pero no... pero no habéis visto nada. Solo es aquí en TikTok. Gracias a Dina Isa. Gastó un poder. ¡Pah! Tengo más poderes, ahora luego os lo enseño. Ataca el Barça por la zona izquierda. Quiso centrar segundo palo. No llegó, de hecho lo hizo directamente a la portera del Bayern. Va a ser saque de portería. Mira cómo nos sacan cortito, Ojo, ¿qué ha sido eso? Ojo, Brenda, que me mandó un perfume. Otro perfume para Saka. Gracias. Dice Rubén Egarcat, grande, son un guac muy grande. Y a tu rey, y a tu para pasarte per aquí. ¡Ah, que es mi padre! Me dice Jordi en vez de papá. Yo qué sé, no sé que es que tú eres mi padre, porque no veo la foto. Muchas gracias a Ari Jiménez. Ya que sé, papá, dime, soy tu padre, es que, o ponte, yo qué sé. Ojo, ataca el Bull, disparó y ahí está. Ahí está el primer gol del Bayern de Múnich. No hemos visto la jugada entera porque estaba aquí charlando con vosotros. Y lo hace la jugadora, para mí, una de las jugadoras más peligrosas del Bayern de Múnich. Llega Clara Bull. Ahí tenemos la repetición. Recoge ese balón. Ostras, Ken, que se enfrenta a Smey, se va, recorta, se le deja en cortito a Bull, que no tenía marca ninguna, y marca sin oposición el Bayern de Múnich. Barça 3, Bayern 1. Que lo que decíamos. Muchas gracias por ese follow.
Como el Barça se empane, pues pasan estas cosas. No puede ser que Bull no tenga marca. Y como dejemos que se emocionen, pues va a pasar esto. Arnau en Disney Plus. Lo que pasa es que el Bayern, cuando marca el primero, se viene arriba como está pasando. Tanikawa abre ese balón a la izquierda buscando a Clara Bull. La recibe, tiene que estar muy atenta Onavalle. Onavalle que le deja espacio, centra segundo palo para que llegue Harder. No lo hizo, tiene que presionar bien Smith Brooks, que recuperando ese balón lo hace. Ya juegan cortito con Alexia. Ya tiene a Stenway presionándola. Alexia juega y combina en horizontal con Patrick. ¡Qué bien sale Patrick Alexia de esa presión del Bayern de Múnich! La controla Aitana, que cambia o quiso cambiar ese juego a la zona derecha. La pierde el Barça. El Bayern que se viene arriba. Círculo central con Stenway. Jugando hacia atrás con Eriksson. Y ya la tiene Simon. Tiene que jugar mejor, ¿eh? ¡Ah! Iván, con el más barato, Rey. Con el más barato. Te sirve. La voz es la chica de la liga, es la mía. Es mi voz. Es my voice. Ataca el Barça. Lo hace Aitana. No, no es Aitana. Recoge ese balón Eva Payor. Hacia atrás con Alexia. Un poquito más de movilidad. Patrick con Aitana. La Santa Trinidad. Abren el juego hacia la derecha buscando a Graham Hansen. La dobla por detrás Onavalle. Aguanta Simon. Viene a presionar Stenway. Lo hace Bull también, se va Graham de Bull, entra en el área, despejó ese balón, la defensa del Bayern, va a ser saque de esquina, si no me equivoco, para el Barça. Dice KNN Game, pero fuera coñas, ¿lo haces por aquí o en la tele también? No, solo aquí, solo aquí. Esa Rosa Campos por ese follow y a Kevin Yavelvet, que le da el follow y lo vuelve a dar, ¿eh? Muchas gracias a Rubén Garcat por esa rosita, coño, que no la había visto. Venga, va, el cuarto. Romantic, no estoy de acuerdo contigo, menos en el día de hoy, que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Game. A ver, ¿qué pasa ahora? Vale, la colegiada habla con dos jugadoras. Poeta de la calle, gracias por ese follow también. Vizca Barcelona, nos dice Aaron. María, muchas gracias por el follow. ¿Pensás que también lo hacía por la tele? No. No. Dice, a ver, Tete, buena comentarista para ese deporte que hacen ellas que llaman fútbol. Ah, sí, pues tú estás aquí viendo. La siguiente vas fuera. Venga, va. Porque la verdad es que tus comentarios... A ver, ¿cuál era? Es que yo sé que hay uno. Era... ¿Este? Me dan un poquito igual. Comentarios así no tienen sitio en el canal. Porque sí, el FoodFem está aquí para lo que les duela. Y para lo que nos guste, ya sabéis, un paracetamol cada 8 horas, minuto 35, y el Barça va ganando 3-1 al Bayern. Dicho esto, seguimos con la narración. La tiene Mapi. Oh, ¿habéis visto qué de cosas hago? No, Kevin. Sí, me divierto mucho, Rey. Pero ya es que después de las nuevas normas que hay en TikTok, no voy a pasar ni una. Ni una. La recupera el Barça, la tiene Smey. Busca a Patrick Harrow, que se hace un poquito el lío. Se la deja Smey, viene a presionar Kete, juega hacia atrás. Ojito que el Bayern se viene arriba, el Barça tiene que estar centradas. Va a pitar falta, no lo hace, recupera el Bayern. La tiene Stenway, que gana metros, quiere abrir un poquito esas líneas del conjunto dirigido por Pera Romeu. Y ya la tiene Vallisaguer. Gracias a María Karen por compartir, claro que sí. Ahí está, Claudia. A Catalina Vidal, muchas gracias por ese follow. De verdad, corazón, eres muy intenso. La siguiente vas fuera. ¿Qué ha pasado? Regine, gorro divertido. Muchísimas gracias, reina. Muchísimas gracias. Lo que yo no entiendo es por qué antes lo he puesto, lo he anclado y ha desaparecido. No sé. Uy, bo. Eso es falta de Harder a Patri, ¿no? ¡Ah! Cuidado, Cuidado que es falta a favor del Bayern. Y encima en una zona peligrosa,
Judith Hidalgo nos dice, saludos, ¿en qué canal se está transmitiendo? Pues yo lo estoy transmitiendo en la roja, en la morada y en TikTok. ¿Y por qué no puedo en Instagram? Sino también. Pero se puede ver en Disney Plus bajo suscripción. Te lo digo y pasas 3 kilos. Pues venga. Fuera. Va a sacar esa falta, quiere llegar el conjunto alemán, de hecho remató muy bien Eriksson, no llegaron bien en esa ayuda defensiva a Patrick porque estuvo a punto de rematar Schuller, va a ser saque de banda, saque de portería para el Barça y vemos que yo creo que Eriksson está un poquito fuera de lugar, para mí está fuera de juego, Bueno, veremos. Hola Yula, hombre, a mi Yula le toca dar un aplauso, todo lo que haga falta. Tiene que controlar ese balón Salma. Tenía que ser hermanos de la jugadora del Bayern Harden. No lo ve así la colegiada italiana. Tiene que recuperar ese balón Alexia. Alexia que lo ve claro. Pase el largo buscando a Eva Payor. Lo controla perfecto. Eva Payor que tiene que esperar a que llegue alguien. Quiere jugársela. Disparó para forzar ese saque de esquina. Va a ser el cuarto a favor del Barça. Ojo a Drew Smith por esa rosa y ese quiéreme. Enormes. Enormes. Está Lorena Tofán en... ¿cómo se llama esto? En Disney Plus. Hostia, no voy a parar de decir lo mismo. Hombre, mi querida Maite, de las chicas azulgranas. Enorme, mi Maite. No tengo aquí algo para hacerte así, algo de... A ver, esto no hace nada. Esto qué mierda, ¿no? Va a ser saque de esquina. La porquería, la vamos a quitar. A favor del Barça. Se va a encargar Mapi. Mapi, ¿qué has hecho? Le ha pegado tanto efecto que ha salido fuera. La tiene Irene. Presiona. Cuidado, cuidado. Que una presión tontorrona, una mala salida de Katakoy. ¡Ja! ¿Qué dice? ¿Los 20.000 ya? ¡Los 20.000! Sí, señores, porque la gente, chicos, es la mejor. ¡Vamos, TikTok! Bien, TikTok. 21.000 de estos taps. Bien, sí, señor. Pues venga, 30.000. Aquí nos faltan menos de 50 para llegar a los 2.800, ¿Se oye muy bajito por la roja? Pues es el mismo micro. No sé. Voy a subir un poquito, pero... Papá, vete a la roja y mira a ver cómo se me escucha. Miriam, muchas gracias por ese follow, reina. Ojo porque Simon se tira al suelo, tiene que hacer un vendaje. Van todas las jugadoras a hidratarse y atender a las indicaciones de Pera Romeu. Porque han habido desajustes defensivos. Porque ahí vemos como Clara Bull cambia de banda. Nadie la sigue. Una Valle no llega. Y pues Clara Bull pues marca placer, la verdad. Pues en 3 plataformas. Gracias, Paco. Muchas gracias, gracias, Bola. Yo me mola tu nombre, Bola, ¿eh? Sí, señor. Así le pone... Hostia, me suena ese nombre porque mi hermana se lo puso. No me acuerdo. ¡Ostras! Nos van a cambiar a Simon. Saludito a Judith. Hola, Sandra. Ladislao y a Paco. Muchas gracias por ese follow. Va a haber cambios. Se va a retirar Simon lesionada. Va a dorsal. Va a entrar una dorsal, que es complicado de pronunciar su nombre. Se retira lesionada la lateral izquierda. Pero bueno, la lateral que entra también es carrilera. Entonces, da igual. A Chris también por ese follow. Hola, Ladislao. Sí, se está escuchando muy bien. Gracias, Yula. Yo soy mi Yula. Me lleva conmigo aquí desde los inicios, aguantándome, Yula. A ver, minuto 41 de esta primera parte. El Barça va ganando 3-1. ¿Ha hecho el cambio ya? Ostras, se escucha bien, vale. ¿Cuándo juega? Pues no sé, en el tamaño, creo que está jugando ahora, ¿no? Ostras, está llorando Simon, Marilón, muchas gracias por ese follow. Y a Borisiño. Bueno, pues lo miraremos en un momentito y os lo digo, ¿vale? Lo tengo aquí todo preparado. Entra Nascheweng. La dorsal, no me acuerdo, ahora lo miro, dame un segundito. Es el lateral izquierda, ¿vale? Para que lo sepáis.
Venga, va, vamos, va. La tiene el Barça, Grian Hansen, se van de la lateral izquierda, juega hacia atrás buscando a Aitana, viene a presionar esa salida Tanikawa, la recupera de nuevo Aitana, se ofrece una valle en la zona de atrás, eso tendría que ser falta, no sale, no ha salido. Gracias Claudia Reina. No ha salido, nombre complicado, sí, 007, Nacheweng. O sea, yo he narrado partidos de España, he narrado el Mundial, he narrado los europeos y demás. Alicia Arévalo. Hostia, que me parezco a Alicia Arévalo. Vale, vale. Vale, papá. Ostras. No sé, si queréis lo buscamos. La recupera el Bayern. Tanikawa, uy, vaya control. Abre ese balón hacia la izquierda buscando a Clara Bules fuera de juego y así lo marca, ¿eh? Bien, se está arriesgando mucho el Barça, ¿eh? ¿Cómo está jugando Alexia? Me dice Silvia. Para mí bien, muy bien. Sí, eso me dice mi marido, Estuardo. Fuera de juego, claro. Fuera de juego, claro. Hay alguien que no para de dar tap-taps de locos en TikTok. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Dice Yula, el arbitraje es malo. Sí, bueno, es que la italiana no da una, ¿eh? Búscala precisamente esta semana, creo que dio el Racing Málaga. Pues, Jorge, si aguantas todo el directo, recuérdamelo. La tiene el Barça. Ahora juega lentita. No presiona mucho el Bayern. Zona media. Ahora hacia la derecha buscando a una Valle. Ya tiene a Grian Hansen pegadita a ella. Una Valle que en el gol de Clara Bule erró un poquito en esa posición. Y cómo combina Alexia con Aitana. La pierde porque estuvo más atenta a Stenway. Tiene que presionar y lo hace bien la polaca. Pide falta. Recupera el Barça. Cuidado, cuidado que se ha podido hacer daño a la polaca. Está cojeando. Recupera el Valle. Lo hace Stenway. Busca claramente a Harder para que combine y busque esa claridad ofensiva que tiene por la zona derecha. Aitana, que quiso hacer ese pase en profundidad para Grian Hansen, que lo consigue, hizo ese pase hacia atrás, no consiguió encontrar a Alexia, ahora sí dispara. ¡Buah! Rebotó en la defensa, del Valle, recupera de nuevo el balón el Barça, la tiene en mapping, cortito para Smith Brooks. La juega hacia atrás buscando a Alexia. Paciencia. Quieren armar la jugada de nuevo desde cero con control. La tiene por la izquierda Mapi. Quiso buscar Smain. No se entendió. Y va a ser el balón en posesión del Bayern. Me ha parecido ver a jugadoras del Bayern calentando. Pero a ver si tengo la opción y lo puedo ver. Y os lo digo. Angelito, muchas gracias por el follow. Rey. Ostras, pues Jorge. No sé. Ahora no lo voy a buscar, obviamente, ¿eh? La tiene el Bayern, no me está gustando. La recupera de nuevo el Barça, lo hace Patri. Cuidado, tranquilidad, Harder, ojo, cuidado, que vas con muchas pataditas o muchos empujones, La pierde el Barça, la controla Clara Bull, cuando hacia atrás con Nacheweng. La recupera de nuevo el Barça, no tiene a nadie Aitana, tiene que ganar metros, lo hace, se ofrece Mapi, finalmente juega con Salma Parayuelo, que la pisa, la juega hacia atrás buscando a Smith, que levanta la cabeza, quiere disparar, no lo tiene claro, se la dejan cortito a Aitana, Aitana que se la quiere perfilar a su lado bueno, finalmente la deja para Salma, que de nuevo combina con Aitana, Aitana-Salma, Aitana que nadie le avisa que tiene alguien detrás, vuelve a jugar con Smith, que juegan a placer en el área, la tiene Salma que dispara, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Gol de Salma Parayuelo en esta penúltima jugada de la primera parte. Ahora lo hizo bien el Barça, calmó, templó la jugada, jugó en cortito hasta dentro del área y lo hizo tan bien que llegó Salma Parayuelo y marcó su primer gol en la competición en este nuevo formato. Barça 4, Bayern 1. Ebrima, muchas gracias por ese follow, ¡Guau! Salma está, y mira que le ha dado mal, Mira que le ha dado mal, pero Salma me está gustando mucho. Y teníamos esa duda de si lo iba a hacer bien o no, porque no estaba del todo cómoda, se le notaba y demás. Y a mí, chapó, Chapó con Salma, Yo que tocaba ahora, que se ha abierto ahora. Ostras, Ciérrate, ahí. Espérate, ¿lo están revisando? Espérate, lo están revisando, Brian, muchas gracias. Y muchas gracias a CEE por esas 2 rositas, Enorme.
Dice 007, yo prefiero a Pina. Vamos, Yula. Vamos. Tiene clara Bull, quiso jugar en cortito con Tanikawa. Finalmente la recupera el Barça. Alexia, en cortito. ¿Qué es eso? Ojo, cuidado, Corfu Nieves, el primer regalito. Muchísimas gracias. Enormes, de verdad, Eduardo Herrera también por ese follow. Ya la tiene de nuevo el Barça. Ona Valle. Buscando a Hansen. Hansen a Patri. ¡Ey! Florín Barbu 863. Muchas gracias por esas 2 rositas. Y a Maribel Gómez por ese quiéreme. Os aplaudo lo que queráis. Ya Loriet por esas 2 rositas también, La recupera el Barça. Uy, cómo recorta. Madre mía, cómo recorta Alexia Putellas Stenway. La pisa. Creo que Pera Ramírez ha dicho: calma, no juguéis tan rápido, controlar los espacios, porque ahora mismo el Valle está poniendo un 4-4-2 a nivel defensivo, un 4-2-3-1 a nivel ofensivo, para intentar frenar al Barça. Ojito pase largo para Esme, intenta controlar Salma Parayuelo, no tiene que hacer falta delante de Ket, la presiona un poco lo justo para que fuerce ese saque de esquina, lo consigue, saque de esquina a favor del Barça, pero la colegiada dice: se acabó la primera parte. Barça 4, Bayern 1, Qué locura. Qué locura, porque el Barça, aunque la gente no lo crea, va ganando. Ahí está. Porque todos los partidos del Barça femenino son tantos goles, porque son muy buenas. Ya estamos... ¿Ya? Ojo, Elvira y Alexis, por esos follows. Ya hemos llegado a los 30.000. Pero qué locura es esta. Qué grandes, Ibrahima, Rafael. Muchas también por esos follows. Yana, por Disney Plus, reina. Por Disney Plus. Muchas gracias a Florín por esas 2 rosas. A Gerson Flores también por esas 2 rositas. A Florín que dice: no, 2 no, 3. Ahí lo llevas. Muchísimas gracias. No, 4, Posesión del 69% para el Barça, el 31% para el Bayern, 8 en este caso, bueno, 13 veces han tirado a puerta, 8 han ido entre los 3 palos, se han marcado 4 goles, 5 corners, tan solo un fuera de juego en este partido, repito, en este partido que yo lo veía complicado, pero que al principio estaba un poquito así en tensión, pero ahora escucharme, de chill, de chill. ¿Qué pensáis de la primera parte? Comentadme un poquito. Dice Corfu Nieves, ets una crack, merci per la locució. De res, Corfu. De res. Home, sempre que pugui estaré aquí. Gràcies, RSS, por compartir. La Roma, yes. Yes, no, ¿Roma? Lo miro ya, creo que sí. Creo que sí que es la Roma. Bueno, escucharme, ¿qué me decís de la portada, He portadón he hecho, ¿En qué estadio están jugando? Me pregunta Antonia. En el Johan. Rosemary. No, bueno, si no tienes Disney Plus bajo suscripción. Grande, Flori, por esos 2 geniales. Y bueno, por esas 8 rosas. A Tuntún por ese follow. Da res. A ver qué nos dice por aquí. En la roja nos dice Yula, la reina siendo reina a tus pies, Alexia, la reina Putellas. Grande. ¿Qué más dice? Yula dice: buen resultado por una primera mitad para los que decían que esta temporada no competiríamos igual. Tienen que... Es que Yula no lo puedo decir. Y muchas veces también a la gente de la plataforma roja, que son 78 personitas. Muchísimas gracias en el día de hoy por acompañarme. En la morada, pues la cosa está más complicada porque la gente no es fiel, pero la gente de aquí de TikTok, esta gente sí que es fiel, 50.000. 50.000 taptas. ¿Qué ha pasado? Ojo, Maribel, muchas gracias por esa rosita. Y Florín, que se está dejando ahí lo más grande. 29 rosas por un lado, está dejando 14. ¿Qué locura es esta? Hemos alcanzado una meta. Gracias a Yami por en este caso ese follow. Dame un segundo porque yo siempre me pasa lo mismo, no paro el tiempo, Sí, ha terminado la primera parte. ¿Solo se puede ver por Disney? Sí. Sí.
Pues yo tengo el más barato, Rosemary. Yo tengo el más baratito. Yo soy de Cornellá, Oma. Yo era de Sans antes. Ahora vivo en Andalucía desde hace mucho tiempo. Muchas gracias a Quique. Dice José Belutín, este Barça nos va a dar muchas alegrías. Forza Barça. Bueno, ahí sigue, a tope. De las 379 personas que ahora mismo en TikTok, por favor, que todas le den follow. Que tenemos que llegar a los 2800, de aquí abajo. Esta que veis aquí abajo, 2800. Voy show, muchas gracias también por ese follow, ahí, a saco, De Nerea, todas las Champions femeninas solo se podrá ver en Disney, correcto. No lo entiendo, pero es así, A ver, os voy a comentar las jugadoras que hay en el banquillo actualmente del FC Barcelona. Vamos a dejar un punto la música, porque a mí me suena muy fuerte. Tenemos a Gemma, a Alexandria, a Signe Schertel-Leib, a Marta, a Pina, a Clara Serrallor, vaya jugadoraza, a Kika, a Vicky, a Isha, a Caño y a Chifón, ¿vale? En este caso por parte del Barça. Y por parte del Bayern tienen a Gross, a Kalink, a Vigosdotir, a Hansen, que no sé por qué no ha jugado, a Win, a Overdorf, a Dalman, a Lara, a Nachewe, que en este caso que ya ha entrado ya Padilla Divas, ¿vale? Son las jugadoras por ambos equipos que están en el banquillo. Entonces, os pregunto, ¿qué pensáis que puede pasar? Porque Pera Romeo nos puede sorprender, Sí, no más, yo también esperaba más intensidad, pero no sé por qué me he encontrado un Bayern de Múnich que completamente diferente a lo que he visto en la Bundesliga, porque he visto algún que otro partido y no se parecen en nada. Así que es verdad que el Barça las está arrinconando. Sí que es verdad que lo que dice Pilar, que TV3 lo da, Sport 3, ¿vale? Pero de los 6 partidos solo da 3, por ejemplo. Creo que hoy o mañana va a dar el Madrid, no se entiende. No los da todos, Dice 007, Pina por Salma, el Valle saldrá a atacar. O sea, pues Salma lo está haciendo muy bien, José Gallego, mira, se apellida como yo. ¿Quiénes han marcado? Pues a ver si me acuerdo. Han marcado Alexia, ha marcado Eva Payor, ha marcado Salma y ha marcado Smith Brooks, si no me equivoco. ¿Cómo se llama la música de fondo? Ni idea. ¿Me puedes quitar la duda? En duelo de estrellas, en extremo había una jugadora que no veo. Será Pina. Esme, sí. Sí, ahí nos tienen... nos están repitiendo los goles. Cómo marcó ese gol Esme en ese pase de Alexia. Que vaya golazo marcó Alexia, madre mía. También nos ponen... nos van a poner 5 o 6 veces el gol de Esme Brooks, también os lo digo. Ahora, ¿no nos ponen el golazo de Alexia? Bah, en fin. Dice Quique, ¿cómo ves el partido del Madrid mañana? Igual está en cuanto a goles y superioridad. ¿El Madrid contra quién juega? Madrid... no me acuerdo. Alicia en Disney Plus, bajo suscripción. ¿Han dicho cuántas personas hay en el público? Yo no lo he visto. Pero he leído que eran unas 4.500 o así. Las entradas que se habían vendido, Pero también se ve que eran muy caras. Dice, no lo sé. Yo que como no estoy en Barcelona, pues no de esto. Ya os digo, a mí en base al 11 inicial del Bayern, yo pensaba que iban a atacar mucho más a saco, que así va a tener muchos más problemas por la zona derecha. Así que es verdad que a una Bayern le ha costado llegar en algún que otro momento a cubrir a Bull, que menos mal que tenía la ayuda de Graham Hansen, pero en ese desajuste defensivo que ha tenido el Barça, pues Clara Bull ha encontrado pues muy fácil en meter ese primer gol a favor del conjunto alemán. De nada, hombre. Real Madrid-Roma. A ver, Roma ha recuperado a Dragoni. Me tocó un auténtico golazo. Pero es que el Madrid... yo creo que va a ser un partido... que creo que se va a llevar el Madrid. Pero que les va a costar. Creo, Creo que contra la Roma Cascat. Creo,
que no me deje nada. Perfecto. No sé qué pensáis. Yo creo que el Barça va a hacer cambios. Minuto 60 o así, pero que el ¿cómo se llama? El Bayern de Múnich va a hacer cambios más rápido, ¿eh? Para mí sí. Porque no se está encontrando, no está encontrando el juego que dan normalmente la Bundesliga y eso se está notando. Gracias a Anderson por ese follow también, por ese que estamos ya llegando, 2800, nos queda poquito, nos queda poquito. La verdad da gusto ponerte en directo, que haya tanta gente y que la gente sea tan proactiva y esté de tan buen rollo en el chat. Y yo os lo agradezco y mucho, la verdad. Porque al final lo que yo hago, intento hacer con la narración que creo que es dinámica y no es estática, siempre lo mismo, os lo paséis bien, desconectéis y que tengáis pues ese ratito de si no podéis ver el partido de fútbol, pues tengáis ese momento de bueno, no lo puedo ver, lo escucho y encima me lo paso bien, ¿no? Al menos es lo que yo pretendo, ¿eh? Ojo, que luego lo consiga ya es otra cosa. Aquí nos dice Yula, dice, es muy buen partido de las chicas porque el 11 del Bayern está más y excepto el gol las hemos anulado. La verdad es que sí. Ya te digo, me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido. Sí que es verdad, y os lo comentaba en el vídeo que subí el otro día, ¿no? Que el Bayern empató contra el 13º, el Carl James, creo, Jennings o algo así se llamaba, a 1. Y un equipo que la verdad no es que marque mucho. Empatas con ellos, no sé, me pareció raro. Sí que es verdad que luego, bueno, el Bayern ganó, ya sabéis, la Supercopa Alemana contra Wolfsburgo y demás, se venían en buena dinámica y tal. No sé, pero me sorprende. ¿Qué piensas del Arsenal-Lyon? Ostras, que el Lyon va a ganar al Arsenal. El Arsenal no hizo nada en la final de la Champions pasada que perdimos, lo siento mucho, gracias a Pera Romeo. Salma marcó el último, creo que sí. De verdad, qué pesado es, tío. Venga, bloquear. Yo ya os digo, voy a ser muy... Creo que quiero crear, gracias Cascat, Rey, un ambiente cómodo, ¿no? Que la gente sea tan intensa, tío. De verdad, que hay veces que yo digo, la gente es muy pequeña o... En fin. El Olympique, lo que ha pasado es que ahora tiene un entrenador que conoce muy bien al Barça, que ha hecho unos fichajazos gracias a esta empresaria norcoreana, bueno, estadounidense, que ha conseguido pues romper un poquito el mercado, la verdad. Dice Kike, ¿cuántos goles? ¡Uy! ¡Ostras! Venga, hasta luego, Boli, ¿eh? ¿Cuántos goles prevés en la segunda parte para el Barça? Yo creo que si marcan uno o dos más. Pero para que pase eso, para mí, tiene que salir Pina. No sé vosotros. Marcará más el Barça, marcará el Bayern, se vendrá arriba. Habrá cambios absurdos que bajen el nivel del Barça, que puede ser, porque sabéis que Pera Romeu le encanta hacer ese tipo de cosas. Veremos qué sucede. Yo estoy a las expectativas. Ya os digo, estoy a las expectativas de que puede. A ver. Lyon ganándole al Arsenal 2-1. Pues mira, ni lo sabía. Ni lo sabía, Yula. Está jugando ahora, ¿no? No sabía. Y es que... Es como un día os puse un vídeo, no sé si os acordáis, bueno, la gente que esté en TikTok, os puse un vídeo de lo que no me había parecido justo, ¿vale? Y en ese vídeo os decía, ¿no? Que parece ser que en algunas competiciones, con que destaques un poquito con la selección y hagas que o nada con tu equipo, pues a ver... ¿A quién me refería? No es pregunta. Yo creo que todos sabréis a quién me refiero. Pues Chloe Kelly, obviamente, es una jugadora que tampoco hizo nada, se tiró la mitad de la temporada lesionada y luego la ves vacilando. En fin. Dice 00752, quizás Romeo no la lía. Si sigue así, que harán dos más, nos dice Cascat. Y Regine, la primera suscriptora de TikTok, dice que acaba de ver el fabuloso gol de Alexia. Ángela Martín, muchas gracias por ese follow. ¿Qué nos dice por aquí HV? Dame un segundito. Él no está jugando muy bien. El Arsenal ha perdido en el campo. Pero ya termina el partido. Pues mira, sin saber el resultado, os lo he dicho. Pues imagínate. Es de prever. El Arsenal... ¿Sabéis? Entonces tuvo suerte de ganar, llevarse la Champions. No se lo mereció. No se la mereció. Para mí, para nada, ¿eh? Ojo, que haya gente que yo qué sé.
Pero es mi opinión. Jen Pitt, muchas gracias por ese follow. Pues esto está a puntito de empezar, no quedarán muchos minutos para que empiece esta segunda parte de este primer partido de los 6 que jugará el Barça, que de hecho os puse una imagen en esta plataforma, es que no puedo decir el nombre, cuadrada, de color chicle, que subes fotos y esas cosas. Donde os puse el calendario, ¿vale? Y el calendario que os he subido en el día de hoy es que el 15 de octubre se jugará ese segundo partido de los 6, ya sabéis, contra la Roma y jugaremos como visitantes, ¿vale? Como visitantes. Ya se preparan las jugadoras de ambos equipos para salir, ¿eh? Vamos a ello. Dame un segundito. Vale. Hace la producción que nos cambie la imagen, digo yo. El sonido. Ahí está. Producción, sube un poquito. Eso es. Venga. Gracias a User. No ha terminado. Esto está a puntito de empezar. La segunda parte. Alvarito. Gracias por ese follow. Vamos a prepararnos. Gracias, Yula, por avisar. Para tener preparado el tiempo. Se va a encargar Schuller de sacar desde el círculo central. La colegiada italiana que mira a su alrededor para que esté todo listo. ¿Tiene el mismo tiempo? ¿Ah? Empieza la segunda parte. Creo que no hay cambios. Que no hay ningún tipo de cambio por ninguno de los dos equipos. Así que eso empieza. Pamove, muchas gracias por ese follow. La tiene Kamutovic. Juega con Vallisaguer. Buscando a Ket. Mira, presionar Smey para que no salga ese balón. Lo hace bien. Tiene que jugar de nuevo con su central Vallisaguer, perdón. Que juega hacia atrás buscando a la portera. La portera en largo. Buscando a Tanikawa. Intenta recuperar ese balón. El Barça pide falta. No lo ve así la colegiada. Y sigue con el balón en la posesión del Bayern. Bull va a ser la que recibe. Está muy rápida Onavalle. Va hacia atrás buscando a Katakoi. De nuevo para Onavalle. Madre mía. Tranquilidad, buenos alimentos. Katakoi en largo. Buscó a Smey, que tiene que intentar llegar. Lo consigue. Hace que no salga ese balón. Vaya finta, Vaya finta. Le hace a la jugadora Nache Wen. La tiene de nuevo el Barça. Kiamor, muchas gracias por ese follow. Y a Manuel también, ¿Qué pasa? Laripili. A ver. Manuel ya lo he dicho. A Marco nos dice un gran saludo desde Chile, octava región de Concepción. Ojo, eso es falta, ¿Perdona? Que no. Bien. ¿Han habido cambios? No han habido cambios, no hacerme caso. Pesa la gente, tío. Hombre, Indio Corleone. Buenas tardes, don Indio, alias, habrá alias Indio. ¿Qué pasa, cuñado? Qué cansino eres, Daniel, tío. La tiene Irene. Quiere y busca ese pase largo. No controla a la polaca. La recupera Patri Jarro. Juan horizontal buscando a Mapi. Se ofrece a Alexia. Sigue subiendo y ganando metros el Barça. No se entendió Eva Payor con Salma. Va a ser saque de banda. Y ojo que calienta Pina. Me gusta. A ver si encontramos. Es que he encontrado. A ver. ¿Esta? A ver, ¿hace algo este? No hace una mierda. La tiene. Hostia, cuidado, la liamos, Este será el efecto bueno. Saque de banda a favor del Bayern. ¿Está lleno el Johan? Bueno, no. Lleno no. A ver si nos pasan el dato. A ver, no. No ha pasado nada. Seguramente lo pongan, y cuando lo pongan os lo digo. Mira, calienta Pina, y qué buena. ¿Sacarán a Salma? ¿Qué pasa, Lari? Dime, ¿qué te pasa?
Dice Yula, con este formato solo hay que marcar y marcar. Correcto, de momento llevamos 4 en el primer partido, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. La tiene el Bayern. Pase en largo buscando a Schuller. Esto es fuera de juego. No lo pita la colegiada. Tiene que controlar ese balón. Llegar Irene. Tocarlo sutilmente. Piden fuera de juego. Lo es. No entiendo por qué deja que la jugadora siga. Lo hacen también en el masculino. Pero escúchame, si Schuller se parte la pierna por hacer un esfuerzo excesivo, pues no pasa nada, ¿eh? Lo dejamos y se lesionan. Pues nada, de verdad, a mí me pone nerviosa, ¿eh? Que es fuera de juego, claro, ¿eh? Qué bien lo ha hecho el Barça, ¿eh? Cómo se la ha jugado Irene, que luego cuando entraba en el área ha hecho así, ¿no? La cogió de la camiseta. Pero de hecho a Mapi se le va Harder, ¿eh? Eso no llega a ser fuera de juego y Harder estaba totalmente sola. Sené, muchas gracias por ese follow. Hoy más de 153 follows, ¿eh? Estamos a solo 6 de la meta que os he dicho. Y a 4000 me gustas de esos, ¿eh? No, no, Yula, es fuera de juego. Vamos, que si no lo pitan. ¿En serio está? A ver. Ha entrado el bar, cuidado, ha entrado el bar, es claro. Bueno, también era claro un penalti y no lo pitaron. A ver, ¿qué dice? Bar check. Check over, fuera de juego. Sí, fuera de juego. ¿No se te escucha? No lo sé, lo dudo. ¿Se me escucha Yula? Que sí. Vale, vale. Decía yo, digo, yo veo como esa línea de ahí que yo veo el volumen sube, La tiene el Barça. Juega Alexia. Buscando a Salma. No llegó si lo hizo antes Valle Saguer. Tengo una tiesada que lo flipáis. Ya a estas horas. La tiene Harder. La protege. Le pide falta y la pita, tío. Es que es alucinante. Espera, o sea, 007. O sea, a mí que entre el bar para ver si era fuera de juego o no, cuando era clarísimo, Irene da ese paso hacia atrás. Eso, a ver, enseña la pantalla del partido que queremos ver. Pues paga una suscripción en Disney Plus y lo verá, reina. Es lo que hay. Gastaron los dineros. Rafinha está en el Johan, mira. La tiene Mapi. Presiona Tanikawa. Se va a hacer con el balón. Le hace una pequeña falta que no ve la colegiada. Tiene que cubrir bien y sin falta. Para mí no lo es, dice la colegiada que toca balón. Irene Paredes que la levanta por encima de Harder. El Barça tiene que salir con ese balón controlado. Tranquilidad. Madre mía, cómo juega este Barça, por Dios, Es que es una locura. Normal que luego me quede afónica. Si es que estas jugadoras, cuando tienen el día que normalmente suele ser siempre, esos manos. ¡Manos! Hombre, gracias, colegiada. User, 85, ya después ese follow. A ver, yo he visto. ¿A quién he visto? Lo he dicho antes, se me ha olvidado, ¿veis? No sé a quién he visto antes en el palco. El mejor equipo del mundo, el Barça, ¿no, José? La tiene de nuevo Hansen. Abriendo ese balón para Eva Payor. Juega hacia atrás buscando a Ona. Quiere combinar con Aitana. Está a punto de perder el balón el Barça. La recupera. La tiene ahora mismo Alexia Putellas. Se ofrece Salma. Se va hacia adentro. Quiere combinar con Eva Payor. Va a llegar. No lo hace antes Kent. Juega hacia atrás. Forzando ese balón defensivo para que la recupere el Barça. Buen control de Smey Brooks. Smey hacia atrás buscando a Mapi. Y bueno, Disney que lo mismo si enfoca un poquito. Se oye muy bien el ambiente en el campo. A ver si llega el quinto. Mira, ahora sí, Ahora sí. En el minuto 52 de la segunda parte se atreven a jugar como lo hacen en la Bundesliga femenina. El Bayern, que la portera juega con sus centrales, Pero también te digo, hacen también lo mismo. Buscan en largo, ese balón. No llega, en este caso, Schuller. No combina bien con Harder. La recupera de nuevo el Barça. Si juegan así, el Barça le mete 7. Hombre, les ha metido 4 en la primera parte. A mí me ha sorprendido, Y mucho. ¿Dónde se puede ver de pago? Gracias. Lo llevo diciendo todo el rato. Disney Plus.
Mapi cambia el juego hacia la derecha buscando a Graham Hansen. Se ofrece por delante en este momento una Valles, la que recibe. Se la devuelve a Graham Hansen. Va a entrar. Centra ese balón al segundo palo para Salma. No llega la jugadora del Barça. Rebota ese balón. La recoge Patrick Guijarro. Disparó desde fuera del área. No llegó ese guijarrazo. Va a ser saque de portería para el Bayern. No hubo cambios. Que yo sepa, no. Pero Claudia Pina está calentando. Yula. ¿Qué ha puesto el Oscar? Que lo ha borrado. Yo lo puedo ver, ¿verdad? Dame un segundito. Pues no. Lo borra tan rápido que no puedo verlo. No vi a Rafinha, Sara. Tranquilidad. Una pregunta, ¿transmites también la Liga F? Te acabo de conocer hoy. La transmitía. Todos los partidos quedaban en abierto de Azón, porque ahí sí que no pago. no llega a los dineros. Ojo, ataca al Barça, la tiene Graham Hansen. Recibe a Aitana, que dispara. Fuera. Uy, va. No era Aitana, era Payor, lo hacía, pero ahora trabajo los fines de semana y no puedo. Si son por la mañana, claro. Si son por la tarde, que es muy complicado, pues va a salir Pina. Gracias, Yula, reina. Pues se retira Salma para Yuelo y entra Pina Gol con el dorsal 9. Bueno, de hecho, en, ¿cómo se llama? 007, si me buscas como Susana Gallego _ en la plataforma roja, ahí verás los vídeos que tengo, las retransmisiones y todo eso. La tiene el Barça, recuperó ese balón, Eva Payor en el área, dispara. ¡Gol! Gol de la polaca, llega la manita al Johan Cruyff, como recuperó ese balón que quiso salir el Bayern desde la portera con el balón controlado, presionó el Barça, recuperó, disparó y marcó ese gol, poniendo ese quinto en el marcador, el segundo de la cuenta corriente, bueno, en este caso cuenta particular, no la cuenta corriente, de la polaca Eva Payor. Barça 5, Bayern 1. Dios, qué tesada de la voz, Uy, que la lío, Cuidado, se viene. Gracias por comentar en directo de Nadia Regín. De esa Fierre. ¿Piensas que jugar a Kika debería Rosemary? Desde mi punto de vista. Uy, que había puesto un 6, en la morada y todo. Vamos, el quinto. Sí, señor. Lo decíais antes, Pues yo en lo que he dicho, el marcador que yo he dicho, fumadita buena, Fumadita buena. La tiene Nachewenk. Juega hacia atrás buscando a Eriksson. Eriksson en largo, como siempre, buscando a Harde. Cuando el Valle se ve arrinconado, hace esto, Balones en largo, el Barça lo está haciendo muy bien. Pone a muchas jugadoras en el centro del campo. Mapi tranquila, sin falta, para obligar al Bayern, en este caso, a salir por fuera. Buena presión por parte de las jugadoras del Barça. Y vemos como Pina empieza a presionar, Pedro Montalva, muchas veces por ese follow también. Cristóbal, seguro. Seguro. Llega, ya es que no sé, el fichacazo que hicimos con Eva Payor, ¿alguien me lo puede explicar? Ojo que Tanikawa dispara, fuera. ¿Alguien me lo puede explicar? Porque es que es un fichajazo. Gracias, José. Y a 007 también, Quedáis ahí atentos. De verdad, 5 al Barça. O sea, cuando hice un vídeo en la plataforma roja donde os comentaba, y os decía un poquito qué es lo que yo pensaba, cuáles creía que eran los rivales más difíciles. Os puse el Bayern y el Chelsea, si no me equivoco, porque por lo que veía, el Bayern me parecía un equipo potente, pero no para ganar al Barça, obviamente, ¿vale? Y me está sorprendiendo mucho cómo está jugando el Fútbol Barcelona en el día de hoy, cómo lo ha hecho Salma, que lo ha hecho muy bien. Y ya sabéis que le hemos puesto un poquito verde antes de empezar. Gerardo Quevedo, muchas gracias por ese follow. Y para mí, que después de todo lo que se ha dicho de esta plantilla, estén
jugando como están jugando hoy, que lo están haciendo exquisito, quitando 2 fallos. Y ojo que ataca al Bayern, lo hace por la zona derecha Harder, que levanta la cabeza, viene en esa salida de balón Mapi, tiene que tapar, sin falta, Tanikawa está sola, Harder se va, dispara, despeja Irene, viene de segundas Stenway, eso es fuera de juego de Tanikawa, no lo ve así la colegiada, Graham Hansen tiene que estar ahí sin falta, juega hacia atrás, buscando a Stenway, no era fuera de juego, cagaros. Kevo y Briti, gracias por el follow. Centró el segundo palo, despejó Graham Hansen. Viene Clara Bull, pero decide jugar hacia atrás, buscando a Stenway. De nuevo Clara Bull. Delante tiene a Ona, quiere fintarla, se quiere ir de Ona. Acepta segundo palo, se dejó Katakoye ese segundo palo muy descubierto. Despejó la defensa culé y bueno, se la quería llevar Pine. Para mí es con falta, El Arsenal pierde 1-2, sí, me lo han dicho antes, De hecho, me preguntaron si yo saber nada y sí, Hombre, es que no es normal. ¿En qué minuto va? Pues mira, Kevin, lo tienes aquí debajo, No sé si se ve bien, pues yo lo veo bien, 59. Veo hasta 4 jugadoras calentando del Bayern, Dice Yura, mi madre la árbitra, por Dios. Sí, fumadita buena, Jenny Graham. Tendría que ser falta. No lo pita la colegiada. Venga, hay tarjeta, de verdad. ¿No le vas a sacar tarjeta? Mira, Nachewen, era 2-19. Bueno, si no me tan fácil. ¿El qué dijeron, Ares? Sí, Kevin, no te entiendo, porque se ve un poquito pequeñito ahí. Dice José, este comentarista en Dazón Liga F sería la mejor. Muchas gracias, Rey. Ojo, que ataca al Barça, la tiene Aitana, quiso controlar ese balón delante de Vallisaguer. No lo consiguió, eso es falta. Ah, ¿no? Ah, falta de Mapi. Sí, es raro, que no haya hecho cambio. ¿Quién? Crónico, Toma, vaya nombre. No tenemos una plantilla corta. Que va. Es lo que se piensa mucha gente. Sí que es verdad que no tenemos recambio claro de Eva Payor. Bueno, Eva Payor sería, mejor pronunciado. ¿Qué ha sido eso? Yo de esa Florín por ese genial y a CEE por esa rosita. Muchísimas gracias. ¿Cómo estáis, A tope, me gusta. 40.000 me gustas, Dice Yula, vamos a por el sexto. ¿Creéis que el Barça meterá al sexto? Dice Lucho, el Bayern es una de las favoritas y están cayendo 5. Bueno, tanto como favoritas. ¿Cuánto van, Berjón? Pues lo tienes aquí, va en este lado. Ya después ese follow CEE. Me queda un gol del Bayern para 550 euros. ¡Hostias! Pues acuérdate de mí, Si queréis podéis donar, Yo os paso mi PayPal y me donáis. ¡Ostras! ¿Qué de cambios? Van a entrar Dalman. Bueno, van a entrar 3 jugadoras, Se va, a ver. Vallisaguer, entra Vigosdotir. Que era raro que no usaría de inicio. Va a salir Tanikawa y va a entrar Dalman. Cuidado, Dalman. Y va a entrar Alara y se retira Harder. Ostras, Yo creo que no meta al Bayern, que si no pierdo 120 euros. Ostras, David, muchas gracias por ese follow. Tito que anda full, sí, ahora mismo somos 381 personas, YouTube es lo que, bueno, hoy 90 personitas, no hablas más que tú, Yula, o José y demás, pero sí, hoy me está sorprendiendo, teníamos ganas de Champions, Bueno, vamos a empezar a banear. Hoy hemos baneado poco, pero bueno. Sí, correcto, Lucho, no habían marcado ni un gol. Me había metido 13, si no me equivoco, y no había marcado ni uno. Muchas gracias a Niku. Quiere salir el Valle con ese balón, controló, la recupera Eva Payor en el área, la tiene Mapi, se la deja Aitana, va a disparar fuera. También os digo una cosa, Puyol, muchas gracias por ese follow.
Digo yo, ¿estaré retransmitiendo el partido de fútbol y como tengo el más barato con anuncios, digo, ¿me pondrán anuncios? No, no me han puesto anuncios. Yo también quiero que entre Kika, ¿eh? Uy, a ver. Aitana pide córner, ¿eh? Yo no lo veo claro ese córner. De nuevo quería salir el Bayern, perdón, con ese balón jugado, no lo consigue, recupera al Barça, eso es falta de Aitana, decide que siga en el juego, la tiene Alexia por la zona izquierda, Cortito jugando con Smey y está calentando Vicky López y ya está. Vicky López, entonces entiendo que saldrá Graham Hansen o Aitana. Va hacia atrás el Barça, Catacoy la pica por encima, madre mía, de Schuller. La tiene Irene Paredes. Juegan cortito con Patrick y Jarro. Calman un poquito el juego. Próximo partido el día 15 contra la Roma. Como visitante estará el Barça a las 9 de la noche. ¿En qué cae? No me acuerdo. Ahí se cámara es muy buena también, ¿eh? Vaya paliza, Antonio, ¿eh? De locos. De loco, ve lo que tiene el Barça. Antonio, lo que tiene el Barça. Falta el gol de Pina o Vicky. Los dos. Lo veo, ¿eh? Quiso jugar el Barça por la zona izquierda. La recupera el conjunto alemán. Piden falta. Eso no es falta nunca en la vida. Pues nada, falta para el Bayern. Falta para el Bayern. Exacto. Ojo que ataca el Valle por la zona izquierda. La tiene Bull. Quiere irse de una Valle. Totalmente sola. Dalman tiene que jugar ese balón hacia atrás. Bull con Stenway. Quiso rematar Ken. No la tienen que dejar. Remata Ken. Disparó, pero le dio en la espalda a Irene. La controla Pina. Pina gol. Es un 2-3. Lo tiene complicado el Barça. Llega en segunda línea Aitana, tiene que dejársela para Eva Payor, así lo hace, la polaca entra en el área, levanta la cabeza para centrar el punto de penalti, Macaguntot, no llegó Aitana Bonmatí, despejó Erison, va a ser saque de esquina a favor del Barça, es muy buena hace Payor, de locos. Dice Antonio Seguila que es buena persona, mejor comentarista. Gracias, Antonio. La saca la Fardi. 168 follows. Ojo que hemos llegado. Os he dicho que teníamos que llegar a los 2800 y lo hemos hecho. No estáis que os salís hoy en TikTok, ¿eh? 400 y pico antes de personas. Vale. Bueno, tenemos al Gol Merengue que dice sus cosas. No vamos a decir en algo, de momento no está haciendo así nada, cosas malas, pero la primera tontería fuera. Ojito que va a rematar Eva Payor en el área. No llega tampoco, lo hace Alexia. ¿Qué ha sido eso? Hombre, Antonio, un genial, grande. Yamiltek y a Narcis. Gracias por esos follows. Ya, Ji Juan. Hostia, Ji Juan Ruiz. Y lo digo como si fuese chino, ¿sabes? No sé por qué. Dice Rosemary, tanta falta nos hacía Eva desde que se fue Jenny. A Joan Fadri, Rosemary por compartir, a Eduardo por seguirme, a Hayan David Flores Herrera también por esos follows. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Hombre, Gol Merengue, por supuesto, que le dio un baño. Quien te diga lo contrario, miente, pero es que el Atlético también le dio un baño al Madrid. Ojo que ataca el Barça por la zona izquierda, la centra Mapi al punto de penalti, la deja pasar a Aitana Bonmatí, no llega a Graham Hansen, pero sí lo hace la polaca, la dejan cortito para Pina. Pina para Alexia, que dispara con la derecha, y con la derecha Alexia, poquito, poquito. Grande, Hayan. ¿Qué dice Santiago Rey? Buenas, Miquel Tintorer, perdón. O sea, decís que me parezco a Alicia Arévalo. Ostras, Ostras, qué mal ha dado, Qué mal ha dado Alexia Putellas. Pero no pasa nada. No pasa nada. Qué clásico. ¿Femenino? A mí lo que es el masculino, cero y nada, O sea, esto es femenino. A mí el resto me da absolutamente igual. Grande, 007. La tiene Nachewen, toma el nombre. Quiere recuperarla Lara. Va a ser saque de banda a favor del Barça. Finalmente era Dalma. Es que como son todas rubias y no les veo bien el nombre. Ah, pues masculino, Gol Merengue aquí no, Rey. ¿Cómo van? 5-1.
A ver, está calentando Sydney y otra jugadora del Barça. Mierda, no lo he visto. Oigan, cortito, Mapi para Pina. Pina que va a centrar al segundo palo. Quiere rematar Patri. Saltó. Ojito esa cabeza, ¿eh? Ojito. No le dio. Finalmente en la cabeza. Va a ser de nuevo saque de esquina a favor del Barça. ¿Fit? ¿Cómo? No entiendo, de verdad. Yula, dicen cosas extrañas, ¿eh? Controla. Espérate, que está sonando. Gracias a Antonio por ese poder del diamante. A Joan Fadri por ese quiéreme. Y a Regini Soz, mis queridas amigas de Suiza, por esa rosita. Uy, qué pesado es Santiago, tío, de verdad. Uf, pesadilla, de verdad, fuera. Se prepara Mapi. Va a la colegiada italiana y dice a Graham: escúchame, Graham, Vigosotir, calma, calma y buenos alimentos, que no queremos problemas, ¿eh? No queremos problemas. Hay tantos rumores, gol, tantos rumores, que pueden ser verdad o no, ¿eh? Ojo. Ya todo es cualquiera es libre de hacer lo que quiera. Vamos, Bayer, dice hola. ¿Qué buscas, Bayer? Digo, Bayer, ¿qué buscas, hola? Se prepara Mapi. En cortito de nuevo para Aitana, digo yo, para Pina. La deja de nuevo a Mapi. La deja un cortito con Ona. Jugada ensayada buscando a Aitana en el filo del área. Remató Smey en segunda opción. Y tenemos el sexto gol a favor del Barça. Ahora sí que le salió medio bien esa jugada ensayada donde sacaron ese córner en cortito. Y después de buscarse entre ellas, finalmente con ese rebote, en ese mini despeje de la defensa del Bayern, el Barça, Irene Paredes en este caso, marca el sexto para el conjunto dirigido por Pera Romeu. Barça 6, Bayern 1. Vaya jugada más rocambolesca, ¿eh? Mira, aquí llega Aitana. Ojo, ¿eh? Ojo, no lo voy a cambiar porque creo que a Aitana se le va el balón fuera, ¿eh? Despejó la capitana, pero remató Irene, segunda opción con la pierna izquierda, pero ojo, Joan Fadri, gran. Cuidado, aguanten. Se está revisando, lo están revisando, y si lo revisan, a mí me da la sensación que sale fuera, Por eso no voy a subir el gol al marcador. Hombre, Hazard, si contamos este gol, son 6, y lo ha marcado Irene, pero Carlos Funet, muchas veces por eso fue lo rey. Se revisa. Cuidado que lo mismo nos sube al marcador. Este sexto gol. Y dice la colegiada italiana que saque de portería. Claro. Se le va el balón. Menos mal que no lo he cambiado, Ahí se ve claramente cómo se le sale el balón a Aitana. No consigue llegar a hacer ese centro. Hola, José. ¿Cómo estás, José López? ¿Qué tal, rey? No es gol, no es gol, Jin. No puede, no puede. Vamos a por otro, Vamos. Fernanda en Disney Plus. No. Minuto 72 prácticamente de la segunda parte. Calmen. Saque largo de la portera Masmutovic. Falta. ¿Y la tarjetita lo mismo? ¿Si la enseñas? Bien, ¿no? El quinto, pues creo que la ha marcado... Ostras, Payor, ¿no? Segundo, su casillero. Dice, viento en popa, todavía un velero bergantino y cruzar más y no vuela. Así es nuestro Barça hoy. Llega tarde. Saludos, culés. Grande, José, no te preocupes. Ostras, salen... Ojo, cuidado, perdón. Darme un segundito porque se retira del campo. ¿Cómo? Iba Payor. Ah, amigo. Sale Payor. Entra aquí Canazaré. Lo decíais y lo pedíais, Lo decíais y lo pedíais. Se va a retirar Graham Hansen y va a entrar Vicky López, Partidazo, Partidazo. Gol merengue. Tú no ves mucho el Arsenal, ¿no? Por lo que se ve. El Arsenal va perdiendo contra el Olympique. Y no hizo nada para ganar la Champions. Así que un poquito, Marcar el segundo el Bayern para que tú te lleves 550 euros y a mí no me dones nada, Qué fuerte me parece.
La juega el Barça, la recupera Aitana, juega hacia atrás. Tiene Irene. Bueno, horizontal buscando a Smei. Smei también os digo una cosa. Yo llegué a un punto que la cambiaría, La cambiaría. Dice C, ¿en serio tú crees que le puede empatar en 18 minutos tan superior? ¿Hola? No, hombre. No van a marcar 4 goles, ¿no? Pero que el Barça tiene que seguir muy centrada, sobre todo en defensa. Han hecho algún que otro cambio, eso sí que es verdad al Bayern, cambios que a mí me sorprendió que no estuvieran de primero, sobre todo como es Vigosdotir. Pero ojo, se han llevado a Harder, que para mí, no sé, a Lara sí que es verdad que la tengo un poquito más desubicada. Con uno me conformo, ¿no? Cierra la apuesta, dice Quique. Hostia, qué grande. Dice Rosemary, si estoy de acuerdo, hay que cambiarla. Sí, para dar un poquito de descanso, Sí. De verdad, Gol Merengue, eres muy cansino. Dolidos nada. El Barça jugó mal y ganó el Arsenal. Fin, lo que a vosotros os gusta, darle la vuelta y darle la vuelta. Oh, no sé cómo os aburrís, de verdad. Juega Eriksson. Abre ese balón a la izquierda buscando a Bull. Recordamos que la lateral izquierda del Bayern se lesionó bastante pronto y tuvo que ser sustituida. Ojito, que llega el Bayern por la izquierda, centro al punto de penalti. Ahora sí que estuvo muy atenta, en este caso Smei, porque llegaba sola Lara, que el Barça no lo está haciendo bien en ese aspecto, porque está dejando que la jugadora que está por detrás de la referente, en este caso a Lara, todas lleguen a placer. Y hay cambios de nuevo en el Bayern. Va a entrar Padilla, se va Schuller. Veremos qué pasa, Aguanta, hola. Aguanta. Dices solo Pau, viene a comentar cosas que nada que ver con su club, como es una que quiere atención. Claro, por eso de hecho, lo estoy dejando, pero ya me está cansando. Entonces a la siguiente lo baneo y ya está. Y ya está. Grande Reggie, no me gusta el chocolate. Es a Nelson también por ese follow. La recupera de nuevo el Barça. Quiso combinar Irene con Vicky, que bien lo hace Vicky. Salvó ese balón, la tiene el Barça, la juega Aitana. La deja pasar Smei, tiene que retroceder hacia atrás Claudia Pina porque ya se había ido hacia arriba, hacia el ataque. Ya recupera posiciones May Brooks, juega hacia atrás con Mapi y tengo un hambre que te cagas. Las 11 menos 25, No, hombre, no, Quique. Por ejemplo, mi marido es merengue. Y no es así, tranquilidad. No todos son iguales. O no todos sois iguales. Hay con gente que sí que se puede hablar. Dice Brenda, a mí no me aparece el partido. Es bajo suscripción, reina. Es bajo suscripción. Buenas, Wilson, desde Chile, desde la plataforma roja. Ojo, ataca el Barça, lo hace por la derecha con una valla que centra el segundo palo. Lo hizo bastante mal. Recogió el balón Magmutovic. Va a ser saque de portería para el Bayern. En México, ¿no? Ostras, top 3 de las mejores del partido. Gracias a Adalberto por ese follow. Pues Alexia, Salma y Eva Payor. ¿Tiene suscripción? Ostras, pues es raro. Mira, pone en el buscador UEFA Women Champions League. Yo lo hice así para encontrarlo, Arriba esos likes, chat. Ahí está, Yula. Que la gente de YouTube está un poquito tiesa, Dejen su like. O Yula nos están metiendo mierdus. Porque no es normal que haya tanta gente y que no hable nadie. Puede ser que nos estén metiendo cositas. Yo espero que no. Esas trampas que yo no hago. Mucha gente hace, pero yo no, La tiene el Bayern. La controla Lara. Busca en profundidad a Padilla. Tiene delante a Mapi, que se tiró, no la tocó. No pide nada al Bayern. Para mí no era penalti, pero sí que va a ser córner a favor del Bayern. Y ya se prepara Bull. Y cuidado, porque las jugadoras, sobre todo las centrales del Bayern, son muy buenas rematando desde balón parado. Aladi, muchas gracias por compartir directo. A Ander por ese follow. No, pues yo lo encontré así, Rosemary, reina. A Miguel Ángel también por ese follow. Mira que si no decías pollo me iba a dar algo. Sí, tranquilidad. Tranquilidad.
Centra Bull quería hacer gol olímpico, pero estuvo muy atenta a Katakoi. Las jugadoras del Bayern que se ponen por delante para uy, espérate, cuidado, eso, ¿vale? Hostia, es que tengo aquí una animación, pero no sé cuál es, ¿Esta? No sé decir eso, ¿vale? Ya me habéis entendido, ¿verdad? Pues sigamos con el partido. No me sale, tío. Ay, que tengo taquicardia, tranquilidad. Vas a perder. Sí, hay que tener Disney bajo suscripción. Obstaculizar, grande polaca. Ahí, me gusta. Cuando veis que me cueste una palabra, me lo ponéis ahí en el chat. Grande Adrián mirando por esa rosita ya. Regini Sof, mi amiga de Suiza. Por esa rosita también. No me salía Oscar, de locos. Bueno, Ander, cada uno piensa algo diferente. ¡Vamos! Gracias, bueno, ya sabéis, la gente que no me conoce, yo soy así, Yo estoy de cachondeo de los directos siempre. Arriba 5 likes y llegámonos a los 100. Ojo, Yula, cuidado. Un aplauso también para la gente de la plataforma roja, donde se suben vídeos que no veis. Ataca al Barça, la tiene Kika. Kika le hace un pase en profundidad perfecto a Vicky López. Tiene delante a Nache Wen. Vicky López que pisa ese balón, mira hacia atrás, no lo tiene claro. Finalmente la deja para Grillian Hansen, la deja pasar para Patrick. Patrick que se hace un poquito lío y decide abrir el campo para una Valle. No se aclara mismo un poquito el Barça. La tiene Vicky que quiere combinar en cortito para Aitana. Eso debería ser falta, no lo es. La recoge Kika. Kika que juega hacia atrás buscando a Mapi. Mapi que cambia el juego hacia la izquierda con Claudia Pina. Eso es falta, Hola. ¿Pitas falta? Bueno, nada, que le parte una pierna, entonces la pitas. La tiene Kika. También es falta. Nada, Ahora sí. Bueno. Irenísima, muchas gracias por ese follow también. Creo que aquí en México no se puede. Ostras. ¿Quién se merece MVP? Ojo. Se retira del campo Clara Serrallor, digo yo. Aitana Bonmatí. Va a entrar Clara Serrallordi. Vaya jugadoraza, Que Serrallordi es como una combinación entre Patti y Alexia, ¿sabéis? ¿Le veis la cara? Es un poquito así. Partidazo, Y entra Sydney por... Yo conseguí verlo al final, mira. ¿Quién se va? Ah, Alexia. Sydney. Yo cuando vi a Sydney dije, cuidado con esta jugadora. La gente, pues toma. Hola, aguanta. Para mí MVP hoy Alexia, sí. ¿Para vosotros? ¿Quién sería la Alexia? Digo yo, la MVP. El Templario, muchas gracias por ese follow. MVP Alexia, gol y asistencia, ¿no? Sí. Sí. Grande Rubén, muchas gracias. Bienvenido. ¿Y la más flojilla quién fue? Uf. Ninguna. Es que no. Ha habido errores, pero... Adrián, muchas gracias por ese follow. Vaya tortón, ¿no? A Claudia Pina. Hostia, como el que no quiere la cosa. La tiene Patri. La recupera el Barça. Jugando hacia atrás buscando a Irene. Está en cortito con Clara Serrallordi. Es que se mueve igual que Patri, ¿No veis esa combinación? Ojo, 40.000 me gustas en TikTok. Bien. Mira, tenéis 8 minutos para llegar a los 50.000 y lo hacemos redondo. Difícil, lo que os acabo de decir. Ataca la Barça por la izquierda. Eva Payor la deja para Serrallordi. Serrallordi para Claudia Pina. Claudia Pina que va a disparar. Finalmente se la quiso dejar a Vicky. Llega una Valle. Despeja la defensa del Bayern. Se tira con todo y más la defensa azulgrana. Pero tiene que replegarse. La recupera el Bayern. Stenway hacia atrás con Eriksson. Debut de Serrallordi. Ostras, ¿sí? En la Champions, sí. Ha debutado en Liga con gol y ha debutado en Champions. ¿Marcará gol? ¿Os imagináis que marque gol? Ay, cuidado, Espi. Obsesión, muchas gracias por ese follow. Ya está ganado, hombre. Ya está ganado, está claro.
Le pide falta, en este caso, Padilla. Falta de Irene no lo es. La colegiala dice que sigan jugando, que pare ya de quejarse. La controla el Barça, Catacoy. Y a Juan cortito para Mapi. Vamos, Rubén. Hola, te vas a quedar un poquito... Sería un debut perfecto si marca, ¿eh? Sí, sí. Pero tampoco ganas nada con este marcador. La putada, ¿eh? La tiene el Bayern. Bull jugando hacia atrás, buscando a Nashewenk. Que quiso de nuevo buscar a Bull. No la encuentra. Recupera de nuevo el Barça. Minuto 84 prácticamente de esta segunda parte. El Barça gana al Bayern 5-1. 5-1. Madre mía, ¿eh? Está más que controlado. Yo no creo que se hagan ya más jugadoras, ¿eh? Susi, ¿te acuerdas de mí que hicimos el voluntariado de fútbol del campo de su... El voluntariado de fútbol en el campo de fútbol de San Cugat. ¡Ostras! El voluntariado en el que... Yo estuve en un voluntariado de un campus de Xavi Hernández, ¿puede ser? ¿Y tú eras DJ, puede ser? Buenísimo resultado, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo, puede ser. Me suena, ¿eh? Erandi, muchas gracias por ese follow. La de Rubén. La recupera el Bayern. Ahora los tienen cogidos. Quiere que el Bayern marque un gol, pero no lo va a hacer, lo siento. No lo va a hacer. La tiene Caruso. Cuando hacia atrás lo quiso jugar hacia adelante. Ken no lo hizo correctamente. Ket, perdón, le llevo llamando todo el partido Ken y es Ket, ¿eh? Ole yo, ¿eh? Ah, el LA Cup, sí que me acuerdo, sí. Pero ahí nos dieron los pantalones del Barça negro, ¿no? Puede ser. Me hace años, ¿eh? Oh, pero un montón de años. Sí, sí. Buenas noches, Josete. ¿Y qué ha pasado con Kika? No me asustes. No me asustes. La tiene Smake. Está puesta como 9. Juega hacia atrás ese balón para Serra Jordi. Esta lo hace también con Signe. Cambia la banda de la derecha con Vicky. La dura por detrás. Una Valle. Va a ser la que centra el primer palo. Lo hizo en 2 veces la portera del Bayern. Paró ese balón. Quiso salir rápido, pero no lo puede hacer. Juega ya el Bayern. Hace Caruso. Buscando a la derecha a Ket. Dice Andes, son un equipazo del Barça las de San Mamés y son una locura. Las viste en San... Oh, esa final de San Mamés, Qué pena ser pobre. Pero no pude ir. Vamos, es que la vi por la tele, esa final, y... pelos de punta, Y ese gol. Ay, ese gol de Alexia, Una locura. Buenas noches, Regín. Besito. El Barça que sabe el minuto que está, no quiere hacer sobreesfuerzos, aunque ahora Mapi tiene que pegarse una carrera monumental para que ese balón no salga. La tiene Claudia Pina, juega hacia atrás con Smey. Smey que se devuelve a Claudia Pina, viene a presionar el Bayern por la zona derecha o izquierda de la zona atacante del Barça. De nuevo buscando a Patri hacia atrás con Mapi, que ahora sí que dice, escúchame, me acabo de meter una carrera de locos, no voy a correr, vamos a intentar jugarla bien, pero la recupera el Bayern, lo hace la peligrosa Clara Bull. La dobla por detrás a Lara, no la ve. Tiene que jugar hacia atrás. Stenway con Caruso. Abre ese balón entero para que la controle Bull. Ojo que ataca el Bayern. Ojo, ahora, cuidado. Ataca Bull. De delante a una Valle. Viene en ayuda defensiva Vicky López. Quiso centrar Bull, pero la recoge Stenway. Cuida que puede marcar el Bayern. Cuida que se la dejó a Dalman. Pero recupera al Barça y sale en ataque. Vicky López, Vicky contra el mundo, es un 3 para 1, tiene por la derecha a Claudia Pina, tiene que aguantar Vicky López que se quiere ir, abre ese balón, recorta hacia adentro, va a disparar, no le sale ese último recorte, tiene que dejar ese balón para Claudia Pina, finalmente lo hace, Pina que controla, se la posiciona a su pierna derecha. Gol de Pina, gol de Pina, gol de Pina, gol de Pina, que pone el sexto en el marcador después de esta pedazo de jugada que se empezó con esa recuperación del Barça a la zona defensiva y recogió Vicky López, que se pegó un carrerón de muchísimos metros y como vio llegar a Claudia Pina por la izquierda, que se la puso en su pierna buena y con la derecha dijo allí y hacia adentro. Marca el Barça, marca el sexto, Barça 6, Bayern 1.
A mí que me expliquen esta jugada, ¿eh? Mira, mira, cómo recorta hacia adentro, la recupera, ve a Claudia Pina, se la deja. Claudia Pina que hace lo de siempre, ¿eh? Me voy hacia adentro y luego hacia afuera y ¡patapam! ¡Buah! Madre mía, ¿eh? ¡Bruf! Es verdad, Cristo. Es que es una locura, Pina. Hace 2 temporadas, me acabo de reventar. Hace 2 temporadas me acuerdo que a la gente que estabais en el canal, porque yo he ido haciendo parones, ¿no? Os decía que Claudia Pina no jugaba todo lo que se merecía. Jonathan Girardes la tenía así un poquito, ¿sabéis? Y empezó a trabajar y después de 2 temporadas, Inés, muchas gracias por ese follow en La Morada, ha conseguido pues ser lo que siempre ha sido. Ojo que quiso recoger ese balón Claudia Pina, llegó antes la portera del Bayern. Ah, tranquilidad. Tranquilidad. Qué buenos alimentos. Qué bonito, ¿eh? Un 6-0, ¿eh? Sí, bueno, Rubén, pero no, a mí no me interesa. Eso es fútbol masculino. Le das a Vic y a billete G5, ¿eh? Usted un buen billetito. Billete de 50, ahora me vendría. Tiempo añadido, de momento no lo dicen. Ataca de nuevo el Barça por la zona izquierda. Tiene Smey. Por la izquierda se ofrece Claudia Pina. Es la que recibe. Viene a tapar ese balón. Que se va Claudia Pina. Quiere hacerle falta. Entra Claudia Pina, perdón, al área. Despeja ese centro. Pero controla perfecto. Smey que hace una finta para ti, para mí. La deja hacia atrás. Cuando con Mapicoy está jugando muy arriba en la zona izquierda. La tiene Patri que se la quiso dejar en profundidad a Vicky López. Tapó muy bien Vigosdotir. Va a ser saque de portería para el Bayern. 4 minutos de añadido. A OBS, o sea, OBS, tienes que ir mejor, ¿eh? Porque OBS va un poquito raro, ¿eh? Últimamente. Va un poquito raro. Madre mía, vaya jugada, tío. Vaya jugada. Un piñazo más, José. De locos. Es que es de locos. ¿Quién ha marcado? Claudia Pina. Es que siempre tiene que marcar. Vaya baño al Bayern, ¿eh? Vaya baño, tío, no me lo esperaba, ¿eh? Un ley para los 100, ¿eh? Ahora lo repasamos cuando termine, Rey. No sé que en el chat lo quiere poner, en TikTok. La tiene Smith a la izquierda. Vengan cortito con Serra Jordi. Hostia, es que Pat y Serra Jordi es que se mueven igual. Es una locura, tío, las confundo porque no se ve bien el dorsal. La tiene Vicky López por la izquierda, la dobla por detrás Sine, finalmente se quiere de 1, 2 y la tercera le despejó ese balón Bull. Balón arriba, tiene que ir hacia abajo rápido Irene Paredes, no viene a presionarla ninguna jugadora del Bayern, que los que saben que lo tienen perdidísimo siguen defendiendo con ese 4-4-2, no les está sirviendo porque el Barça les ha metido 6. La tiene Ona, la pisa, tiene que jugar hacia atrás, viendo a Sidney de nuevo la pisa, vaya calidad tiene esta jugadora, vaya locura. Una de nuevo para Vicky que la vuelve a pisar, entra en el área, calma, hacia atrás para Kika que tiene que meter su gol, se la deja a Mapi que se la pone en su pierna buena a la izquierda, dispara, despejó Vigosdotir, llega Smith en segunda línea, se le deja a Pina, ¡gol! Gol de Pina, gol de Pina, gol de nuevo, el segundo en su cuenta particular, el segundo en prácticamente 2 minutos, marca el sexto Pina después de esa buena recuperación por parte de Smey. Barça 7, Bayern 1. Oh, madre mía del señor, ¿eh? No puedo más con mi alma, ¿eh? ¡Qué locura! 7. Menos mal que ya no hago los vídeos, lo que hacía antes de cuando cantaba los goles. Uy, 87 iba a poner. Cuando cantaba los goles y eso. Ya no lo hago. Aparte que es que estoy súper afónica, tío. Barça 7, tío. No puede sola. Vaya partidazo, Ander. Madre mía, mira que lo hemos dicho. Va a entrar el Pina, va a meter gol. Pues mete 2. A Eric, mira después ese follow. Qué locurote, ¿eh? Queda tan solo 1 minuto y poco para la final de este partido, de este primer partido de la fase de liga, donde el Barça pues va metiendo 7 goles al Bayern, ¿eh? Penalti para el Bayern. MVP ahora que Alexia, Eva o Pina.
Alexia. A Charles Gutiérrez, después del foro, podía marcar el Bayern, despejó la defensa culé, pero la recupera de nuevo con ese tackle. Hay que bajarla a Sidney, tiene que dar ese cabezazo hacia atrás, buscando a Ona, le deja pasar Irene. Irene para Cata, que se la juega muy mucho, pero la controla Serra Jordi, ya juega hacia atrás de nuevo el Barça, no se tiene que confiar. Irene llegó antes que Bull, ya la juega por la zona derecha, la jugadora dorsal número 6, Sidney Schertenleib. La tiene Kika. Kika, que decide cambiar el juego a la zona izquierda buscando a Smith Brooks, que se va hacia adentro, círculo central. Cambia de nuevo el juego buscando a Vicky López, una jugadora que, jugando en la zona izquierda, derecha, perdón, de extremo, y que yo nunca la habéis visto en esa posición y me está sorprendiendo muchísimo. Vicky, que centra al primer palo, no llega Kika, despeja la defensa, recupera de nuevo Vicky. La tiene Ona para Vicky. Vicky en cortito, con Patri. Patri para... No, era Serra Jordi para Patri. Juegan horizontal para Sidney y se termina el partido. Barça 7, Bayern 1. Locura, ¿eh? Locura. Yo no me esperaba este partido, ¿eh? Vaya partidazo del Barça. Vaya partidazo del Barça, ¿eh? MVP Claudia Pina dice Marcos Puebla. Eris dice Alexia. No, yo no puedo subir ningún resumen. Así le hacen alguna entrevista. A ver. Voy a poner mute aquí. A ver si le hacen alguna entrevista a alguna jugadora y podemos poner el audio. Sí, señor. Sí, señores. Bueno, hoy os habéis salido casi 200 follows. Solo faltan 2 follows para llegar a los 200 en el día de hoy. Más de 400 personas, casi 45.000 me gustas. Es una locura. Es una locura, ¿eh? Próximo partido de la Champions es contra la Roma, ¿eh? Quiero este marcador contra el Chelsea. Bueno, sin goles en contra. También, ¿eh? Que podemos mirar así rápido, 2 minutos, pues me quiero ir a cenar. Los otros marcadores, ¿vale? Los otros marcadores, si os parece, de los otros partidos. Dame un segundito. Por lo pronto, recordaros lo siguiente: Barça 7, Bayern 1, y marcó Alex en el minuto 4, Payor en el 12, Brooks en el 27, para Yura en el 45+1, de nuevo Eva Payor en el 56 y Pina por partida doble en el 88 y en el 92. Dicho esto, buenas noches José, Yula, Rubén, toda la gente de la plataforma roja. Os voy a decir en este caso los demás resultados, ¿vale? De los partidos que se han jugado en el día de hoy, obviamente. Y ya con esto pues cerraríamos el directo en el día de hoy. A ver. Uy, bueno. Liada parda, ¿eh? Ya ganó el Lyon 2-1 al de este. A ver, dame un segundo. Matches. Habrán terminado todos ya, ¿no? Entiendo. No tarda esto, ¿no? A ver, partidos que se han jugado en el día de hoy. Barça 7, Bayern de Múnich 1, Arsenal 1, Olympique Lyonnais 2, Juventus 2, Benfica 1. Y el París Fútbol Club contra el Leuven está empatando a 2 en el minuto 93 de partido. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está diciendo, tío? Es que alucino con TikTok. A pelar. Me está diciendo que yo estoy enseñando... No sé, no entiendo. Es que alucino. En fin. No me va por culo en todo el directo y ahora me va por saco. El MVP no lo he visto. No lo he visto. Pero supongo que habrá sido Alexia. ¡Hombre! Julio Dani, muchísimas gracias por ese clavel, ¿eh? No lo he visto porque como estaba viendo los resultados, pues si me dais un segundo os lo digo. Un segundito, a ver, que no quiero perder de vista, pues si no.
A ver, vamos aquí. Pues no me lo pone, ¿eh? No me lo pone. Me está poniendo las estadísticas. Muchas gracias, Dios te bendiga igualmente. ¿Verdad, News, Enorme también, enorme también. Por lo dicho, gente, aquí se termina el directo. Me tengo que ir a cenar, son las 11 menos 5. Tengo mucha hambre. El Barça ha ganado 7-1 al Bayern. ¿Y qué podemos decir? Que somos los mejores, las mejores en este caso, pese a quien le pese. Como no hay ninguna declaración que os pueda poner el audio, nos vemos en el siguiente partidito de la Champions League. Chao, chao.